Twitch for Musicals. Un podcast para hablar de la música que más nos gusta. Hello again, hello. Aquí nos tenemos otra vez para este show. Bueno, ya me veis, hoy además me he permitido ponerme elegante porque me parece que el programa de hoy se lo merece. Más que nada, teniendo en cuenta que vamos a hablar de Barbra Streisand, la cantante que ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, de Audra McDonald, la actriz que tiene 6 Tonys como mejor intérprete, ganados en las 4 categorías que pueden optar las actrices, y luego pues del compositor vivo Alan Menken, que tiene el récord de Oscars ganados por su trabajo, 8. Así es que hoy creo que la ocasión lo merecía y por eso me he puesto de gala. Como siempre, comenzamos presentando a los colaboradores de otros programas ya viejos. Y a uno no le gusta mucho, pero bueno, es lo que hay, viejos en el programa. Ángel de Quinta, desde Sevilla. Hola, Ángel. David Isai, desde Barcelona, también viejo conocido. Miguel Casares, también muy viejo, más que le pese, desde Santander. ¿Que la ocasión merece que fueras así de elegante o los invitados, o sea, los colaboradores? No, los invitados son viejos colaboradores, o sea... Pero no, vas así de elegante no por colaboradores nosotros. Viejos. Exactamente. No es que no se lo merezcan, pero ya eran viejos, o sea, ya habían participado alguna que otra vez aquí, entonces no era como los 3 divos o las 3 divas que van a ya, entre otras cosas, ocupar nuestra charla, como cada vez que nos juntamos. Vale. Gracias por la aclaración. Exactamente. Aparte de nosotros 4, como siempre, está una ahí en la sombra, que es el que va a hacer pues que de repente aparezcan imágenes o aparezcan vídeos, vaya alternando para que no sea tan pesado. Y una labor que desde fuera no se ve, pero que hace mucho más digerible toda nuestra verborrea. Si os parece, pues ya he dicho que vamos a hablar de Barbra Streisand y pues ya he dicho también que Barbra Streisand ha vendido 150 millones de discos. Además, este mes le hemos dedicado un programa de protagonista haciendo una especie de recorrido por su carrera y hemos hablado en el Cuéntame del Hello Dolly, el musical Hello Dolly que ella hizo en cine y del que también hablamos cuando hicimos el programa de Jerry Herman. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en la figura de Barbra Streisand y en el musical. Y para eso, pues Ángel empieza haciéndonos una introducción de su pasión compartida con la Streisand. Tremenda pasión, la pasión según Ángel de Quinta, sobre Streisand, sobre Hello Dolly, sobre todo lo que ha hecho esta mujer, o casi todo, tampoco estoy cegado. Empezar diciendo que enhorabuena porque habéis hecho muy buena selección en el Cuéntame un musical, buenísima selección de temas de Barbra Streisand cantando sobre todo canciones de musicales, desde los más conocidos, de Andrew Lloyd Webber, hasta los musicales más peregrinos que escuchas 1000 veces, canciones que no tienes ni idea de que vienen de un musical que se estrena, que se olvida y que nunca más. Pero esas canciones afortunadamente tienen una nueva vida gracias a cantantes o intérpretes como Barbra Streisand. Que uno de los grandes valores ha sido que desde que comenzó su carrera, en los años 60, ha sabido escoger lo que ella ha querido cantar y además algo muy complicado y muy valiente en aquel tiempo, rescatar temas que ya estaban absolutamente de modés en aquel tiempo para la inmensa mayoría de la gente. En los años 60, cuando ya va irrumpiendo la música pop, el rock, y ella se empeña en buscar cosas absolutamente viejunas y absolutamente maravillosas. Cuando tenía 21 o 22 años, que era lo que realmente le inspiraba cantar. Y bueno, pues lo de Barbra Streisand es una lucha personal muy grande, porque ella en realidad nunca quiso ser conocida o célebre o viva como cantante. Como el que quiere ser futbolista y lo que más le gusta en el mundo es el fútbol, pero resulta que después, de forma natural, toca el cello como Rostropovich. Pues eso le pasaba a Barbra Streisand, quería ser actriz. Y quería ser actriz seria y hacer muchos personajes. Bueno, ya después lo de dirigir, que ella siempre ha dirigido, aunque no estuviera detrás de la cámara. Y bueno, pues resulta que
cantando era tan brillante que incluso ocultaba su capacidad de ser una enorme intérprete, como ha sido y como lo ha demostrado en algunas ocasiones. No en muchas, porque no ha tenido muchas oportunidades, pero sí en bastantes ocasiones. Y bueno, pues cuando estrena el musical Funny Girl, que fue un exitazo rotundo y que ya ella venía de I Can Get You for a Wholesale, un musical en el que hacía un pequeño papel, donde canta la famosa Miss Marmestein, que es una de las primeras con las que empezáis la buenísima selección que habéis hecho en Cuéntame un musical. Pues de ahí salta a la oportunidad de interpretar a Fanny Bryce, a esa otra judía grandiosa del mundo del musical y el mundo del show business. Y bueno, pues como una luz, todo eso le lleva a un personaje, a interpretar un personaje de un musical que había triunfado de una forma absolutamente única y extraordinaria, que es Hello Dolly, que había triunfado de la mano de Carol Channing, una intérprete absolutamente diferente a Barbara Streisand. Y claro, eso fue algo muy complicado para ella, como un reto personal, y para todo el entorno de la industria de aquel momento. Hay un personaje de que casi nunca se habla cuando se refieren a Hello Dolly. Siempre se habla de Gene Kelly o de Sanu o de la 20th Century Fox. Pero es Ernest Lehman, que es el grandísimo guionista, es autor de West Side Story, del guion de la película West Side Story, de Sabrina. Sonrisas y lágrimas. Y lágrimas, de Sound of Music. Y él se plantea que la única que puede hacer Hello Dolly, a pesar de todo, de muchos factores que estaban en contra, era Barbara Streisand, que por aquel entonces tenía 24 años y era como bastante improbable que esa mujer, o bastante increíble que esa mujer pudiera representar a una viuda casamentera que siempre se había asociado a una mujer mayor. A pesar de que en aquel tiempo una chica de 20 y tantos años podía ser viuda perfectamente, y hoy día también, pero en aquel tiempo más, cuando todo el mundo se casaba bastante más joven que ahora, ¿no? Pero bueno, eso fue algo bastante complejo y Ernest Lehman apostó muchísimo por ella, a pesar de que bueno, pues muchos querían que fuera Carol Channing la que lo hiciera finalmente, ¿no? Quizá pues, la fama que ya estaba teniendo Barbara Streisand con el pelotazo de Funny Girl ocultó, también pasa muchas veces, ¿no? Que la persona que le da fuerza a un musical en Broadway no es la misma que está pensada para que lo haga en el cine, y así sucedió, ¿no? Se barajaron muchos nombres, pero en el que más se insistió fue en el de Elizabeth Taylor, que personalmente me alegro mucho de que no la eligieran, porque ya la hemos tenido en La Dulce Viena o A Little Night Music. Bueno, nadie va a discutir cómo es Elizabeth Taylor como intérprete, como actriz, pero cantando ni siquiera tiene la gracia de cantar mal, pero con mucha gracia que tiene Carol Channing. De alguna manera se impuso la persona de Barbara Streisand, cambiando un poco también el perfil del personaje, haciéndonos creer que podía ser una mujer de 30 años que hiciera varios años que se hubiera quedado viuda. Y bueno, ese no fue el primer y único escollo que se encontró con muchos más obstáculos, entre otros que no se sintió apoyada en ningún momento, que se sintió muy rechazada por varios de los personajes masculinos, no solo de los intérpretes, sino también de los que estaban detrás de las cámaras y en la producción. Y la archiconocida lucha diaria que tenía con Walter Matthau, con el que hacía de Van der Gerder, y que era un actor ya consagrado en aquel tiempo, un grandísimo actor de comedia, y no podía soportar que una novata llegara allí pues poniendo su control, imponiendo su criterio, un criterio excelente por demás, porque según Ernest Lehman, incluso según cosas que ha reconocido después Gene Kelly, algunas de las observaciones y de las recomendaciones que expresó Barbara Streisand fueron bastante aceptadas. Entre otras, el numerazo de Before the Parade Passes By, que Gene Kelly lo había concebido de un modo muy diferente, y Streisand al teléfono por las noches desde el hotel con Ernest Lehman idearon y confabularon para que aquello cambiara, y finalmente es uno de los momentos en los que, viendo la película, te tienes que levantar y tienes que aplaudir, sobre todo en ese alto final y en ese pedazo de traveling en el que se ve todo ese preciosísimo estudio como tal, ¿no? En fin, pasaron 1.000 millones de cosas, pero bueno, un rodaje que fue una pesadilla,
una experiencia terrible, pero finalmente un resultado excelente, aunque el estudio nunca llegó a recuperar todo lo que había invertido en esa superproducción. Quizás por lo que hablamos el día que hablábamos de Jerry Herman, que quizás Hello Dolly fue un musical, una película musical que se estrenó demasiado tarde. Había tenido mucho más éxito si hubiera sido una obra presentada en los años 50 o todavía el musical clásico tenía mucho más arraigo. En esos Oscars de ese año ya había competidoras mucho más rebeldes, un tipo de cine tendiendo más a lo independiente, temas más controvertidos, más serios quizá, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, muchas de aquellas películas que tuvieron más éxito en aquel momento, hoy casi nadie se acuerda de ellas, o poca gente, y todo el mundo recuerda a Hello Dolly, todo el mundo recuerda esa escalera de la Harmonia Garden y ella bajando, regresando por fin a ese lugar del cual nunca debió irse. Y eso dice toda la corte de camareros que antes han hecho un pedazo de número súper bien coreografiado y súper bien dirigido por Gene Kelly, que hay que decir que fue una de sus pocas obras como director y de gran solvencia, también hay que reconocerlo, a pesar de todos los pesares que sucedieron en aquel momento. Y Sí, me tenéis que contar porque si no sigo y me No, cargo no. el programa. Así que No, yo lo que sí que me he acordado, porque que me llamó la atención, que no lo recordaba, que precisamente Barbra Streisand es nominada al Tony por Funny Girl y la que lo gana es Carol Channing por Hello Dolly. Curiosamente, el personaje que luego ella va a hacer años después en cine, ¿no? algo parecido a lo que pasó después con Audrey Hepburn y con Julie Andrews. Exactamente. Sí. Que todo eso también daba mucha vidilla en aquel tiempo. Ya, y luego pues eso, o sea, comentar que bueno, que es un personaje que lo han hecho un montón de personas, ¿no? Que el musical en Broadway lo estrena Carol Channing en el 64, pero luego en el 78 lo vuelve a tomar otra vez y en el 79 lo lleva a Londres. Y, por ejemplo, Mary Martin lo hizo en el 65 en el West End, pero luego hay una versión curiosa en el año 75 que lo protagoniza Per Bailey, que era un reparto que eran todos los actores eran negros, ¿no? Y luego el que yo tampoco lo sabía, que ha sido ahora preparando un poco el programa, el que se hace en el año 84 en Londres, que lo protagoniza Danny LaRue, que es un transformista, que yo lo conocía porque de un concierto que hay, homenaje a Jerry Herman, que sale y canta esta canción y canta una de Jalo de las Locas, pero no sabía que había protagonizado el musical, ¿no? Y luego, por supuesto, claro, acabamos con la última que se ha hecho hasta el momento en el 2017 con Bette Midler, que fue también un bombazo, y que yo la vi con Bette Midler, pero tú volviste y la viste con Nora Murphy. Con Miss Bernadette Peters, y ya no estaba tampoco David Hyde Pierce, y estaba como de Banner Girl estaba Víctor Garber. Ajá, ya. Y demostraron los dos una química y una complicidad muy graciosa y muy divertida. Fue una de las recientes experiencias más exultantes que he tenido en teatro, ver una muy buena producción de Hello Dolly. Sí, y aquí son de los que ya no hay en Broadway ni en Londres, casi. Ya, ya. Cuando y además aquí es el tema de las orquestas. Que aquí es una de las pocas que se ha hecho, que la hizo nuestra Concha Velasco, con la adaptación de las letras que le hizo Víctor Manuel y que bueno, que la llevó a la ruina, porque lo llevó por todos los lados, pero que era una producción muy cara y siempre ha comentado que la quería hacer, pero que bueno, que no le salió bien. No le salió bien económicamente, aunque aquí en Valencia, por ejemplo, vino 2 veces, o sea, porque el público la apoyaba, pero era una producción muy cara. Y nada, bueno, pues luego también comentar que para la película Jerry Herman le escribió un número especial a Barbra Streisand, que es la de Just Leaving Everything to Me. Y yo creo que nada más, ya si os parece... Ese tema fue una idea también bastante peleada por Barbra, que no le parecía en absoluto interesante empezar una película con una canción tan ramplona. Según lo que ella acababa de hacer en Funny Girl. O sea, Don't Rain on My Parade, tú no puedes ponerlo al lado de la obra de la canción de apertura que tiene Hello Dolly, que es mucho más tranquila, que es para alguien que no domine tanto la canción, que no hay en ninguna nota o casi ningún momento en esa canción en la que alguien se pueda lucir muchísimo vocalmente. Entonces, había que buscar algo para que ella abriera con un grito. Un arranque potente. O sea... Hello Dolly, y la gente se pusiera ya contenta en su butaca, ¿no?
Entonces fue uno de los aciertos. Hmm. También se escribe una canción aparte porque pensaban que Bárbara no salía demasiado en la película, porque Hello Dolly es Hello Dolly, pero hay muchos personajes muy divertidos, muchas acciones y situaciones divertidas alrededor. Michael Crawford. La canción de Love is Only Love, la que ella canta cuando se está arreglando antes de ir a cenar con Van der Gerder en la Armonia. Y bueno, es un momento quizá bastante prescindible de la obra, pero es una ocasión para volver a ver a Bárbara cantando. Y un tema además menos cómico, sino un poco más romántico y más sentimental. Sí, creo que he leído que lo había escrito para Mayne y que lo descartó y luego le cambió algo y lo incluyó en Hello Dolly, Jerry Herman. Era uno de los descartes que él tenía por ahí, que Jerry Herman tenía para luego intercambiarlos en sus obras según le viniera bien. Ya. Pues nada, bueno, y también lo que te decía, que también salía Michael Crawford, que entonces no era tan conocido como luego, que ha hecho El fantasma de la ópera o lo que sea, y salía allí. Luego la película también tuvo bastante renombre porque la incluyeron en la película esta que salía el robotito, creo que se llamaba, y... Wall-E, exactamente. Pues también que salía varias veces con la canción, creo que era la de Ponte la ropa de Domingo, ¿no? Put your Sunday clothes. Sí, Put your Sunday clothes. Pues y nada, también decir que se ha anunciado esta semana que la producción que iban a hacer en el año 2020 con Imelda Stanton, Jenna Russell y Andy Nyman en el Adelphi, pues se tuvo que posponer, como tantas cosas por culpa de la pandemia. Y esta semana han dicho que cuando termine el rodaje de la 5ª temporada de The Crown, Imelda Staunton, pues que se va a estrenar en verano del 24 con la dirección de Dominic Cook, que fue el que hizo el Folies de National Theatre. Bien. Lo que no se sabe si van a mantener a Jenna Russell y Andy Nyman, eso no lo han anunciado. Lo que han anunciado es que la protagonista será Imelda Staunton. ¿Y veis a Imelda como Dolly o no? Yo es que Imelda me ha pasado con ella que yo decía, no la veo como Gypsy, no la veo como Mama Rose, no la veo en Folies, no sé qué. Y luego cuando voy, las he visto, la he visto, ¿no? Pero no te digo a lo mejor que es la mejor. Pues yo me acuerdo también con Miguel Ángel Parra, que también comentaba, dice que yo, por ejemplo, no vi cuando hizo Gypsy a Bernadette Peters, y me decía, Miguel Ángel, es que Bernadette Peters quedaba como demasiado elegante para el papel, la veo más a Bette Midler, más en plan arrabalero y tal. Entonces, pues no sé lo que hará Imelda Staunton. A mí personalmente en Folies no me convenció mucho y me parece una excelente actriz. Sí. En Folies me dejó un poco frío, la verdad. A mí es que sí me ha gustado mucho en otras cosas que le he visto. En Gypsy estaba muy bien y en Sweeney Todd estaba fantástica. En Sweeney Todd para mí yo creo que de todo lo que le he visto la que más me ha gustado. O sea, muy bien. Y en Folies es que me pasaba un poco como pasaba aquí con Vicky Peña, con Folies, que no la veía, o sea, claro, podía ser una mujer que hubiera sido de romper rasga, pero que el tiempo no se había portado bien con ella. Entonces no veía una mujer tan atractiva como para que Ben cogiera y dijera, ¿sabes? Interpretativamente muy bien, pero yo digo que el papel, pero bueno, son cosas de cada uno, o sea que... Pero bueno, tenemos ganas de verla y si podemos, iremos a verla. Iremos a verla. ¿A qué teatro viene? No lo han dicho. Han dicho que lo tienen ya reservado un gran teatro, pero todavía no han anunciado cuál. Era el Adelphi en el año 20 cuando estaba anunciado, pero ahora no han dicho en qué teatro va. Ya veremos. Pues, si os parece, pasamos a hablar de... antes que ahora entiendo por qué se ha puesto usted tan elegante. Se ha puesto usted la ropa de domingo. Claro. y además ha cantado la canción mientras se la ponía. Muy bien llevado, muy bien traído. Muy bien traído, me lo has traído tú. Y una pregunta antes de que pases de tema, que lo has dicho antes, que había hecho muy poco en el cine. Y repasando lo que ha hecho a partir de El Príncipe de las Mareas, que tuvo mucho éxito en el 91, me parece que solo ha hecho 3 o 4 películas. El amor tiene 2 caras, que fue la última que dirigió. Sí. Después ha hecho las 2 secuelas de Los padres de ella. Y después una película que creo que solo el señor Say defiende, de un desmadre de viaje en el 2012 con Sir Roger. Esa película está muy entretenida. Mejor que los... Es una gran película. Película. Pero me parece que una gran actriz y gran directora como para que haga algo más con más peso que comedietas un poco tontas. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que en cine se ha pensado tanto, probablemente porque no haya encontrado demasiado apoyo,
los proyectos, ha estado tan implicado en proyectos tantísimo tiempo. Lo de Gentle le llevó 10 años desde que se escribió el primer guión. Y eso al final pues ha hecho que sea bastante menos prolífica. También que se haya permitido, porque ella también confiesa que es muy perezosa, y que se ha permitido muchos lapsos de tranquilidad y de estar, pues, Pero ella alejada de las cámaras y eso, ¿no? Estado mucho tiempo detrás de hacer Gypsy, pero tuvo problemas que Lord Doug Lawrence y que creo que la quería interpretar y dirigir. Y Arthur Lawrence le puso todos los problemas del mundo y tal y cual, y no fue, pero fue también... Pero es que hasta hace poco estaba empeñada en los Gypsy. Sí. Yo estuve en el último concierto, en el de 2018, en Hyde Park, y canta el Everything Coming Over Roses, no, bueno, el final, el Rose Turn, y ponen un montón de carteles detrás de Gypsy con su cara, como diciendo que esto lo tengo yo que hacer. Y estábamos todos, bueno, pues gritando y ovacionando, pero diciendo en el fondo, es que no puedes hacer Gypsy ya. Es que esto, la primera vez que se te ocurrió hace 25 años, todavía tenía sentido, pero ahora no. Se te pasa el arroz. Que se te pasa el arroz, Sí, que se te pasa y se te pasa. Se le ha Y con pasado el ella arroz pasa muchas cosas veces. con Dolly tuvo que luchar mucho con que era demasiado joven para hacer Dolly, y después tuvo que luchar muchísimo con que era demasiado mayor para ser Gentle. Pero los proyectos muchas veces llegan cuando llegan y cuando cosas pasan. Y va a pasar algo muy parecido si por fin Glenn Close hace Sunset Boulevard. Porque Glenn Close ya no está para hacer Sunset Boulevard. Aunque yo iré de rodillas a verla, pero no me Ya hemos ido a verla. Hace 15 años tendría que haber hecho esa película y que la hubiera dirigido Martin Scorsese, como se dijo al principio, y nos quedamos todos tranquilos. Así pienso yo. Que estamos con un sufrimiento. Estamos con un come ahí, con eso de Sunset Boulevard. No, que... Es que saldrá primero Wicked o Sunset Boulevard, no se sabe todavía. Wicked. Bueno. No sé, ya veremos. No me fío en absoluto. Mientras discuten, las divas van envejeciendo y cada vez necesitan más maquillaje y más retoques. Eso es complicado. Más medias, como le ponían a la Más Montiel. medias. Bueno, pues Miguel, ¿te parece que pasemos a hablar de tu idolatrado Roald Dahl? Matilda. En el anterior programa hablamos de Charlie y la fábrica de chocolate, que había llegado por fin a España, y ahora la que ha llegado es Matilda, que es otra de las grandes obras de Roald Dahl. Está publicada bastante más tarde, publicada en el año 1988, 2 años antes de morir Roald Dahl. En esta obra nos muestran a una niña de 5 o 6 años, muy brillante, que lee clásicos y que sus padres no le hacen ni puñetero caso porque solo están interesados en ver la televisión. La niña, aparte de todos estos conocimientos y todos estos saberes, tiene poderes de telequinesis. Y le meten en un colegio y allí tiene una relación con una profesora, la profesora Honey, que es la que la cuida y casi la hace su hija. Y por otra parte, pues la mala, que es la señorita Trunchbull, que en Sudamérica es conocida como Tronchatoro, que le han traducido el nombre, y aquí pues queda un poquito mejor eso de Trunchbull. Pues en el año 96, Danny DeVito hizo la película, y en la película suavizó muchas de las cosas que tenía la novela. Parece como que Danny DeVito tiene fama por ser mucho más ácido, mucho más negro, mucho más oscuro, pero para mí la película perdió mucha de la mala leche del libro de Dahl. Hizo una película infantil interesante, pero para mí no del todo acertada. Funciona más con los niños que con los adultos. Y Dahl siempre ha tenido mucha mala leche, y sus películas como Charlie o Las Brujas o Matilda deberían tener esa mala leche que muchas veces no se han atrevido. En el año 2010 llega el musical a Londres, que sí que respeta mucho más el libro, mucho más que la película. Tiene canciones y música de Tim Minchin, y creo que se estrenó en el 10, estamos en el 22, pues 12 años seguidos de éxito. Ganó 7 premios Oliver, entre los que estaba el mejor musical, el mejor director, coreografía y la mejor actriz, que se lo dieron a las cuatro niñas ex aequo. En Broadway se estrenó 3 años después, ganó 5 premios Tony y me parece que estuvo en cartel 4 años. Y este año, pues por fin ha llegado a Madrid, aunque ya estaba previsto que hubiera llegado antes de la pandemia. Lo tenían todo preparado, habían preparado a todos los niños, llega la pandemia, y cuando pasa la pandemia se dan cuenta que los niños han crecido mucho, son muy altos y ya no les sirven para
para los papeles principales de todos los críos. Y tienen que volver a formar a un montón de niños para el musical. En total, si miráis el programa que nos dan en el teatro, hay 60 niños, porque están repartidos como por grupos. En total me parece que hay 7 Matildas, 7 Lavender, 7 Bruce. Cada papel de los críos está interpretado por 6 o 7. Y ese es uno de los problemas que yo he visto. Cuando yo fui a verla, el que hacía de Lavender o Bruce, o la que hacía de Lavender o Bruce, me gustaron mucho, pero la protagonista que hizo de Matilda, para mí, pues falló un poquito y le quita la magia del musical que tiene mucha importancia el papel protagonista de la niña. La producción de Son Produce es cuidadísima, como siempre. David Serrano es el director, también es el adaptador de las letras, lo mismo que había hecho con Billy Elliot o con Gris, y para mí David Serrano es garantía de un trabajo y un nivel muy alto. Destacan la escenografía, es que no, como no veo lo que está pinchando ahora. Han mantenido el vestuario y las canciones, pero el resto es todo original. Aquí, por ejemplo, el escenario tiene muchos más detalles, con libros por todos los lados, a ambos lados, a izquierda y derecha, al fondo, arriba. Y en Londres, en cambio, junto a los libros había una especie de cubos con letras, de una manera con más miniaturas y más minimalista. Está mucho más cuidado y es más espectacular el decorado en Madrid. Los 2 números más representativos del musical de Matilda, que uno de ellos es When I Grow Up, que aquí se ha traducido como Cuando sea mayor, o Revolting Children, que aquí ha sido Somos rebeldes, son prácticamente iguales, los ha respetado al musical del West End. En Cuando sea mayor, incluso mantienen esos columpios con cuerdas atados del techo, y los niños cuando se balancean van pasando de forma muy espectacular por encima de las primeras filas de la platea. Y en Somos rebeldes, que es el número ese en que todos los niños de la clase se rebelan y bailan alrededor y sobre los pupitres, aquí también es de una manera muy similar y es un número muy impactante. Hay otros 2 números que en la versión de Madrid a mí me han gustado menos. El primero de ellos, con los padres, el Miracle, que queda un poco deslavazado cuando van entrando los padres y los distintos niños, no luce muy bien. Y School Song, que es cuando Matilda entra en el colegio, y en Londres era muy misterioso, iban subiendo sobre una verja en la entrada, iban jugando con unas letras, y queda muy bien. Aquí han innovado con una estructura, que hay una especie de celdas, no sé qué trata de hacer, pero a mí me gustó mucho más la versión de Londres en este número. Se mantienen los trucos de magia. Hay una niña que la señorita Trunchbull la agarra de las coletas y empieza a girar sobre ella, y al final la lanza al aire, y cuando la lanzan, pues al poco tiempo aparece la niña en uno de los palcos del Teatro Nuevo Alcalá. Otro es el número que hay de la escritura mágica con la tiza en la pizarra, y que Matilda, con sus poderes telequinéticos, consigue escribir para descubrir una de las historias que hay en contra de la señorita Trunchbull. En cuanto a los actores, destaca sobre todo Oriol Bourès, con una genial interpretación de la señorita Trunchbull. Podía haber sido ridículo, grotesco, pero creo que lo mantiene muy bien y es el actor que más luce y el que recibe una de las mayores ovaciones al final. Los padres de Matilda también están muy bien, y la actriz que hacía de la señorita Honey, que canta muy muy bien. Es una producción que merece la pena, está dirigida a un público familiar, y yo creo que va a triunfar. Ojalá pueda aguantar con todos los estrenos que hay actualmente en Madrid, que es muy complicado, pero yo creo que es una de esas propuestas que puede resultar ganadora frente a todas las demás. Cuando yo fui a verla alrededor había varios chavales de distintas edades, algunos eran más pequeños, otros eran adolescentes, y les escuchabas hablando con los padres o entre ellos y salían encantados. Hay otro de los cambios que más me han gustado, no sé si os acordáis de la producción de Londres, es que cuando Matilda cuenta la historia del escapista y de la acróbata, lo hacía con 2 pequeñas marionetas en las manos, iba contando esa historia con esos muñequitos. Y en Madrid, en cambio, David Serrano opta por una solución parecida a lo que hizo en la obra de teatro del Hombre Almohada.
mientras Matilda va contando esta historia, dos actores que llevan delante como una especie de estructura o de caricaturas representan a esos dos personajes, del escapista y de la acróbata, y mientras Matilda va diciendo los diálogos, ellos lo dicen de una manera simultánea y crea una sensación muy chula. Me parece un acierto total. También en esa escena y en otras han utilizado un sonido envolvente que le llaman el sonido 3D y crea ese sonido envolvente como mágico y misterioso que es original y queda muy bien. Pues nada, habrá que ir a verla, porque yo te digo, yo la vi 2 veces en Londres y bien, pero no llegó a entusiasmarme. O sea, me gustó más la de Groundhog Day, La del Día de la Marmota, sí. el Día de la Marmota, que también es de Tim Minchin, me gustó más. Pero bueno, pues nada, está ir a verla y además, pues lo que decimos, que ya vi Charlie me gustó y esta también, pues quiero verla, porque todo A lo mí que he como visto musical me gusta más Matilda, las canciones y todo me parece mucho más redonda que el de Charlie. Ya, pues nada, habrá que ir a verlo y comparar. Pues nada, si te parece, David, pasamos a hablar de el compositor Sylvester Levay y de su musical Rebeca, que no conocías y vimos en Viena este fin de semana pasado. Parece que fue ayer. Bueno, hace un poquito más de una semana, ¿no? Sí. Hace un poquito más de una semana. Yo es un musical que no conocía, pues porque solo se ha hecho, que sepa yo, en Viena, en Alemania. Creo que luego he visto que se hizo una producción en Manila o algo así. Y ya luego se ha vuelto a hacer en Viena, pero es un musical que solo se ha hecho, pues, imagino que en alemán y en el idioma que lo contarán en Manila, que desconozco cuál es, ¿no? El manilés. El manilés, el tagalog, bueno, lo que sea, es igual. En todo caso, a ver, es un musical que, bueno, yo no había visto. Hubo un señor que está hoy muy elegante por ahí puesto, que dijo que este musical era fantástico. De hecho, yo recuerdo estar en Londres con este mismo señor entrando en el Shakespeare Theatre preguntando: oiga, ¿pero van a poner aquí Rebeca o no? Y les decían, pues no sabemos. Y él se iba. Pero de eso hace mucho tiempo. Eso hace mucho tiempo. Eso estamos hablando quizá del año 2011 o así. Yeah. Por ahí andaría. Y bueno, la realidad es que nunca se ha hecho. Creo que hubo incluso reparto confirmado, pero en Nueva York, en Broadway. 2 repartos, de hecho, uno que se canceló y luego otro posterior que parecía que sí se iba a estrenar, pero no se llegó a estrenar nunca, porque creo que la palmó uno de los productores o alguna cuestión. No, se marchó. Uno de los productores era un timo, era mentira, Sí. era algo de corrupción y tal y cual. Lo pillaron, se lo tiraron fuera, entonces no había suficiente dinero. Y ya con el cartel en la marquesina del teatro y todo, y con flyers repartidos y toda la historia, no llegó a estrenarse. Y nada, y no se estrenó. El musical, como decía don Paco, es de Michael Kunze y Sylvester Levay. Sylvester Levay, para los que además somos aficionados a la música de cine, pues es un compositor de la cuerda de Giorgio Moroder, Harold Faltermeyer y toda esta gente, ¿no?, que empezaron a hacer bandas sonoras. De hecho, uno de los primeros trabajos de Levay fue el hacer arreglos en la banda sonora de Scarface, de Moroder. Ahí tenemos a Levay haciendo ya arreglos y luego fue, pues, como todos estos, empezando a hacer bandas sonoras, pues, por sí solo, ¿no? Pues como películas de grato recuerdo, como Cobra, aquella película con Sylvester Stallone, o Hot Shots, hizo la música de Hot Shots, un poco imitando la música de Faltermeyer, y bueno, y películas de este estilo, ¿no? Cuando ya se marchó de Hollywood, empezó sobre todo a centrarse en los musicales. Hizo varios, en los años 90 ya hizo varios, como fueron Elizabeth, como fue Mozart, y alguno más en la época, ¿no? Y culminó pues con Rebeca, que era algo que no... Creo que incluso Joyce Weber había intentado hacerse con los derechos de la novela, no lo había conseguido nunca, y esto sí lo consiguieron, pues bueno, quizá por la fama que tuvieron con Elizabeth y todos estos musicales, pues
quizá el estate de Daphne du Maurier dijo, bueno, pues a esto sí se lo vendo, ¿no? Este tema. El caso es que, bueno, esto se montó en el año 2006, creo que se estrenó, o sea, también ha llovido bastante, y ahora pues ha vuelto a Viena. Ahora ha vuelto a Viena en el Raimund Theater, que es un teatro bastante impresionante, valga decir, sobre todo lo que es el escenario. O sea, Patio de Butacas, pues bueno, es bastante moderno, bastante insulso, ¿no? Pero lo que es el escenario es brutal y además para una producción como esta, a mí lo que más me sorprendió realmente es la puesta en escena. La puesta en escena es absolutamente espectacular. Es decir, estáis viendo ahora imágenes, por ahí está del balcón, por ejemplo, que está saliendo ahora, que es el inicio prácticamente del segundo acto. El escenario cambia completamente en cuestión de segundos. La escalera sale del foso del teatro, que tú no lo ves, o sea, tú no te enteras, ¿no? Pero aparece ahí de repente, donde no había nada, hay una escalinata y dices, bueno, ¿pero dónde ha salido esto, no? O sea, tenían escondido debajo del teatro. Y juegan muy bien con las proyecciones, porque según me dice Paco, cuando él lo vio allá hace pues 15 años o 16 años o los que haga, ya las proyecciones eran parecidas y la verdad que me pareció muy bien usadas y muy modernas realmente, muy efectivas, vamos, muy efectivas. Hay que decir que está cantada en alemán, obviamente. Yo no sé alemán, pero te ponen unos subtítulos que, a decir verdad, son bastante difíciles de ver. Vas pillando alguno al vuelo, más o menos, pero, hombre, la realidad es que es una obra que es fácil de seguir. Es fácil de seguir porque todos tenemos la película de Hitchcock en la mente. Bueno, Paco dice que no, pero yo creo que casi todos, menos alguno de los que estábamos allí, que no la tenía. La mayoría realmente, Rebeca, es una película que hemos visto, al menos alguna vez en nuestra vida, y que bueno, que tiene una historia pues que, vamos, más o menos se puede seguir, ¿no? Con lo cual... Yo creo que la he visto 20 veces. ¿Ves? Por eso. Entonces tú no te perderías seguro. Tú no te perderías seguro por mucho alemán. No me perdería, no. Es que cuando estaba viendo las proyecciones, o sea, la proyección de la escenografía, de las distintas escenas, he reconocido todas facilísimamente. O sea, todos son... Sí, sí. Que a mí me parece que es impresionante. Lo que es impresionante, ¿no? Y además en la foto está muy bien, pero visto en vivo, con el movimiento y todo, porque además el escenario se mueve y se mueve, digamos, mientras están el número musical, las escaleras se van moviendo, vamos viendo diferentes aspectos. Está, la verdad, muy bien conseguido, muy bien conseguido. La música es bastante sinfónica, pero con mucho también sintetizador, ¿eh? Es decir, se nota que ahí está el señor Sylvester Levay, se nota, es muy ochentera, melodías muy directas, muy directas, y que, bueno, con bastantes repeticiones además, es decir, una canción, pues a lo mejor te la interpretan 2 o 3 veces durante el musical, es decir, hay repeticiones. ¿Tiene sentido que lo hagan así o no? Con todo el sentido, con todo el sentido del mundo, ¿eh? Las repeticiones tienen todo el sentido del mundo, de hecho, ¿eh? Sobre todo en el personaje de la señora Danvers, que es la que tiene una canción pues que se va repitiendo prácticamente a lo largo del montaje y tiene todo el sentido del mundo que sea así, obviamente, ¿eh? No es una crítica, o sea, es que está muy bien contado. Vamos, y el final pues es absolutamente espectacular, porque ya sabemos cómo acaba Rebeca, pues con ese fuego, y ese fuego está muy presente en el escenario, tanto a través de las proyecciones, digamos, como físicamente ahí. Parece que vayamos a salir todos, a tener que salir todos corriendo del teatro. Los chamuscados. Chamuscaditos, sí. Yo la verdad es que... Menos en la película de Netflix, que el ama de llaves se ahorca. O sea, no, se tira de un acantilado. Se tira de un acantilado, pero también queman la casa, si es spoiler, me da igual porque no hay que verla. No vale gran cosa. Sí que es verdad que está esta señora que hace de Christine Scott Thomas. Ama de llaves, que dices tú, Christine Scott Thomas, que a mí me parece que está fantástica y que no falla nunca. Ni siquiera allí está mal. Siempre, nunca falla.
A mí es que el musical, yo te digo, cuando lo vi para mí fue una sorpresa porque había un grupo de aficionados de Almansa que lo querían montar y nos fuimos todos ellos iban a Viena, vente tal y cual, y me marché con ellos y lo vi y bueno, flipamos y estaban ya preparando el montaje para todo el cambio de decorados y llegó un momento que no les daba el presupuesto para tanto y tuvieron que abandonar el proyecto. Entonces yo siempre me quedé con el eso de, no he podido verla, pues ahora que la van a hacer en Broadway y lo de Broadway tampoco se llevó a cabo. Y ahora que sí en Londres y en Londres tampoco. Y es que es un musical que parece que está maldito. O sea, y cuando vi que lo volvían a poner otra vez en Londres, en Viena, y además nos coincidía con el concierto de Mencken, dije, bueno, pues la ocasión la pintan calva. Y si puedo ir 2 días, iré 2 días. O sea, la verdad es que la primera vez que la vi a mí me impactó mucho, porque la puesta en escena me gustó mucho. El personaje de la que hacía la señora Danvers me parecía espectacular, pero espectacular. Jugaba mucho más insinuando el lesbianismo, o sea, cuando entraba la señora Danvers en la habitación que era de Rebeca, acariciaba mientras hablaba, acariciaba el sillón donde se sentaba ella, tal. Bueno, y es que además ha habido gente que me ha dicho, pues tendrás que ir a ver Rebeca porque sale Wilhelm, no sé cómo, tiene un nombre rarísimo, estará por aquí en el programa. Willem Verkijk. Sí, pues esa que dice que ha hecho Elfaba en Broadway o no sé, Sí, o que ha hecho Elfaba 2000 ocasiones en Broadway, en el West End, en Alemania y en Holanda, me parece que tiene récord. Pues, y la mujer está bien, pero yo te digo, a mí es que, claro, como había visto la otra me impactó mucho. O sea, yo es que la vi con el reparto original, que era el Uwe Kroger, era el que hacía el señor de Winter, y la verdad es que bien. A mí aquí, yo de lo que noté de cuando la vi ahora, lo que noté que habían cambiado es el número de la señora que Rebeca al principio, Rebeca no, yo, porque acaba la obra y no sabemos su nombre real. Es como la señora Van Hopper. Exactamente, pues la señora Van Hopper en el segundo acto sale el número de la fiesta y ella sale vestida y canta una canción, I Am American Woman, que la canción está muy bien, pero habían cambiado para mí el vestuario y la coreografía. La coreografía salían todas con plumas, así girando como en el número de Chicago cuando giran todas alrededor del abogado con las plumas, y yo decía, es que esto no me pega para una fiesta de disfraces. O sea, eso sí que es lo único que me chirrió. O sea, pero lo demás, yo te digo, la partitura me gusta, las canciones, es que desde que empieza, cuando empiezan las brumas estas y dice, o sea, está diciendo los fantasmas de Manderley y tal, y ya me meto, y el rugido de las olas, el tal, yo me meto enseguida. A mí es un musical que digo que me gusta mucho, y aunque está en alemán, pero bueno, a ver si algún día alguien se atreve o se anima a hacerlo en inglés, porque la verdad es que en inglés suena muy bien y se entiende mejor. Pero se sigue rumoreando que se va a estrenar en Broadway en algún momento, ¿eh? Pues ojalá. Yo he escuchado, no sé. Y no te pues volveremos. A lo mejor la han puesto ahora en Viena para ver cómo va y no sé, y dar el salto. ¿Quién sabe? No lo sé. No lo sé. Lo que pasa es que requiere una producción a los Sunset Boulevard, es decir, echando la casa por la ventana. No sé, la producciones son cortitas, más o menos ingeniosas, decoradas más o menos, ¿sabes? Eficaces, pero no se nota lo que se notaba en los años 90, por ejemplo. No, es que ahora yo creo que a raíz de lo de la pandemia están cayendo muchas obras, o sea, están cerrando muchas obras, y yo creo que están arriesgando poco porque hasta que no vean que otra vez se retoma el ritmo de lo que había antes, pues yo creo que están un poco distantes así de no tirar la casa por la ventana. No sé. Pues si queréis, comentando que estábamos en Viena, el día siguiente fue cuando fuimos a la gala que se le rendía a Alan Menken, el compositor que tiene, ya lo he dicho, el compositor vivo, 8 Oscars por banda sonora y por canción de las películas, que hubo quejas entre los aficionados y entre los mismos compositores, porque cada vez que este señor se presentaba con una canción, con una película a los Oscars, arrasaba y hubo cierto revuelo, y entonces eso les obligó a la Academia a cambiar y hacer unos Oscars para banda sonora dramática y otros para Oscar de comedia o no sé cuántos, y musical, para que así tuviera opción los dos. Y el primer año que se presenta Mencken con esa nueva diferencia que lleva El jorobado de Notre Dame, que para mí es, si no la mejor,
una de las 3 mejores partituras de Mencken, pues va, y ese año no ganó Mencken. Pero bueno, a mí me sigue pareciendo uno de sus momentazos. Y nada, pues eso, pues eso, comentar que Mencken es el único del mundo que puede, no el EGOT, que es lo que la gente que dice, pues creo que son 17 personas en el mundo que tienen el EGOT, que tienen un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Pues Alan Menken es REGOT, porque tiene un Razzie, que es un premio a la peor partitura. Y bueno, eso igual lo comenta Miguel en el comentario que vaya haciendo del concierto. Y bueno, pues eso, que tiene un Razzie, o sea, tiene un Razzie, un Emmy, un Tony, 11 Grammys y 8 Oscars. O sea que... Oye, ¿y el Razzie por qué, Paco? ¿Lo sabes? El Razzie se lo dieron a la peor partitura, a la peor canción, por una que salía en Newsies. Y luego el concierto él dijo que ahora le habían dado lo ganó el Tony por la mejor partitura para Newsies. Y dijo, está bien tener el Razzie por una obra que luego me dan el Tony por la misma obra, a lo peor y a lo mejor. Misma canción, sí, la misma canción. Sí. Pues nada, si te parece, Miguel, nos comentas de tu idolatrado Mencken. Pues y sí. cómo como habéis ido también tú y David, cuando queráis meter baza, pues no hay problema. Sí. Has dicho que era la persona viva con más Oscars, que tiene 8. Realmente la persona viva con más Oscars es Dennis Muren, que ha ganado 9, que es un técnico de Industrial Light and Magic, pero 3 de ellos los ha ganado por esto que le llaman logros especiales, como que son Oscars especiales. Realmente Oscars en competición, el que más tiene es Mencken, con 8, que ganó 2 por La Sirenita, 2 por La Bella y la Bestia, 2 por Aladdin y 2 por Pocahontas. Para mí Mencken es el culpable de que ahora Disney sea el monstruo que es. Porque Disney se iba a pique, no sabían qué hacer, llevaba varias producciones seguidas con muy poco éxito y gracias a Mencken y a Howard Ashman. Sobre todo, ya estábamos aquí. Estabais con los cuchillos afilados, pero gracias a La Sirenita, al haber hecho ese musical, Disney empieza a tener éxito, continúa con varias producciones seguidas, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Hércules, viene por el medio El Rey León, aunque no esté metido él, y a poco fue subiendo y después se comió a Marvel, se comió a Star Wars, se comió a todo y todo es Disney ya en este momento. Ya la Fox también, sí, lo que quede. Dentro de poco se va a comer a España. Y no creo que el culpable, no sé lo que has dicho y no sé si quiero saberlo. Y aparte de estas nominaciones que hemos dicho, ha tenido una nominación por La Pequeña Tienda de los Horrores, una de las canciones, El Jorobado de Notre Dame, la que has dicho tú, al score, Hércules, 3 de las canciones de Encantada y una canción en Enredados. Todas esas pues ya no estaba de moda dárselo a Mencken y no hago nada más. Y en el campo de los musicales en teatro, pues tiene Little Shop of Horrors, tiene Sister Act, tiene Newsies, Una historia del Bronx, adaptaciones de varias de las películas de Disney, King David y otras obras de menor importancia, trabajando con letristas muy importantes como Howard Ashman, Tim Rice, David Sipel o Glenn Slater. Alguno me habré dejado por ahí, pero me parece que son los más importantes. Vale, a lo que vamos. Pues en el año 2019, como siempre, anunciaron que le iban a dar el premio Max Steiner en Viena, dentro de la gala Hollywood en Viena, en la que anteriormente ya habían premiado durante varios años a varios de los compositores más importantes de Hollywood, James Horner, Danny Elfman, Alexandre Desplat, Randy Newman, Hans Zimmer, Gabriel Yared y anteriormente a otros. Pues anuncian que le van a dar el premio en 2020, llega el COVID y lo posponen para el año 21 y cuando llega el 21 pues lo posponen para septiembre del 22, que por fin pues fuimos y aprovechamos también para ver Rebeca, ya que estábamos allí. Una pena que no hubieran estrenado todavía, que está anunciado El Jorobado de Notre Dame para estrenarlo dentro de un par de meses en Viena. El concierto tuvo lugar en el Konzerthaus de Viena, que es un teatro muy espectacular, más moderno que el Music Verein, con unas pantallas que tiene en el frontal, que me parece que ahora está pinchando una y las imágenes que estoy viendo en este momento, y donde van introduciendo en esas pantallas LED
vídeos, imágenes y fotos de lo que se está interpretando en cada uno de los momentos. En el concierto hizo un repaso a su filmografía y también a lo más importante de su filmografía y también a algunos de los musicales. Pero sobre todo Disney, Disney. Sí, sobre todo, porque es lo más importante. Al final es conocido por sus Oscars y por las películas de Disney, pero lo que dices, yo creo que el 80% de lo que es... No. O sea, es que el concierto era una celebración de los Disney clásicos con Alan Menken. Sí. O sea, que yo también lo miré y no había nada que no fuera de Disney. Bueno, Sister Act es lo único. Ya, sí. Que a medias, porque era Touchstone, pero bueno, sí. Pero la película original... Y el Beast sí no era Disney. Sí. El Beast sí que no era Disney. Fue dirigido por Michael Cosari, que durante 30 años lleva dirigiendo la orquesta de sus grabaciones y también creo que es el arreglista orquestador el orquestador de sus obras. Y se habían anunciado varios invitados, algunos de Broadway, otros del West End y otros habituales de la escena alemana y austríaca. Los presentadores, que me parece que están saliendo ahora, uno es Trevor Dion Nicholas, que es el genio de Aladdin y que ahora está haciendo George Washington en el West End, el George Washington de Hamilton. Y ella, que debe ser austríaca o alemana, Patricia Midden, que allí ha hecho Pretty Woman y El guardaespaldas. No tengo el gusto de conocerla, pero debe ser bastante conocida allí. Será la Nina vienesa. Nina joven, pero Nina joven. También, vale. Y ahora vamos a ir haciendo un repaso de cada una de las piezas. Bueno, empezó con una suite instrumental y ya después los dos presentadores, Trevor Dion Nicholas, comenzó con el Be Our Guest de La Bella y la Bestia y Patricia Midden con el Bless Our Soul de Sister Act. Sí, jugando también con que ser nuestros invitados y que Dios bendiga nuestro show y este espectáculo, jugando también un poco con la significación de lo que se estaba diciendo y con el momento. Sí. Creo que los dos números estuvieron bien, correctos. Tampoco ninguno destacó especialmente ni fueron dos de los grandes momentos del concierto. Luego se fue a hacer un recorrido por Encantada, Enchanted. Y después, que fue un momento que me gustó mucho, Tangled, Enredados, que cantaron la canción nominada al Oscar, I See the Light. Ahí jugaron mucho con la iluminación y todo el teatro iluminado con luces que simulaban las lamparitas, los farolillos que hay en la película. Y los intérpretes fueron Celine de Shoemaker y Adam Jacobs. Celine de Shoemaker, habitual del West End, y Adam Jacobs, que fue el Aladdin de Broadway. Después hubo una parte que a Paco no le gustó, y a David y a mí sí, que fue un trío muy divertido de Home on the Ranch, de Zafarrancho en el Rancho, que iban... Nada. Fantástico. Ahí estoy con David. Me lo podía haber evitado. Había que ampliar un poco también el repertorio, porque si no nos íbamos a ir a las 4 o 5 típicas, y a mí me parece que se salieran un poco de lo habitual. Me pareció muy acertado y creo que la interpretación que hicieron los 3 o 4 vaqueros, porque me parece que empezaron 3 y después se salió otro por el medio, que estuvo muy bien. Y después llegó Hércules, que con eso terminó la primera parte. Sorprendió que estando como estaba Susan Egan, que fue la Megara original de la película, pues que no cantara ella. La reservaron para más adelante, para La Bella y la Bestia. Empezaron con el Go the Distance y después un medley también un poco con las musas de la película. Tres canciones, las 3 gospel que hay más conocidas, hicieron un mix. Hicieron un max mix que quedó muy bien y con eso llegamos al descanso. Quedó muy bien, excepto que el balance no era el más correcto. Sí, siempre cuando... Desde donde estaba yo solo se oía batería. Y eso que tenía a las 5, creo que eran 5. Sí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, berreando y no se las oía. No, es que además empezó lo de hoy, empezó... Y esa trompa que se le ha ido. Y la orquesta, fue una trampa tampoco. La orquesta estuvo muy bien, que tuvo un par de... estuvo muy bien.
La Muy bien, orquesta muy bien. estuvo muy bien, para mi gusto, a partir de Encantada. O sea, al principio sonaba como bastante oscura y luego ya a partir de Encantada como que ajustaron un poco ya los volúmenes de las cosas y ya sonó mejor. Excepto en Hércules, que se olvidaron de ajustar el No, volumen. no, y cada vez Yo que creo había que una canción con coros, salían 4 o 5 intérpretes o había coros, sí es cierto que los que estaban en los coros, no se que pasó les más oía. adelante en Aladdin y en alguna otra, quedaban totalmente tapados por la orquesta. Estaban ahí desgañitándose y ni entendías lo que decían, ni oías las voces por separado. Que yo me imagino que eso, que lo van, bueno, ya lo dirás, que lo van a pasar por televisión y va a estar en Disney Channel, no sé qué. Disney Plus, De aquí a que lo pongan, pues seguro que en la mesa de mezclas lo arreglarán bien para que suene. No te quepa duda. No te quepa duda. El 9 de octubre, ya dentro de muy pocos días, la televisión austriaca, ORF, va a emitir iba a decir en directo, no, va a emitir el concierto completo por su televisión y después está anunciado que Disney Plus lo tenga dentro de sus contenidos, pero ahí sí que no han dicho todavía en qué fecha y lo que tú dices. Ajustarán sonidos, tendrán grabaciones de ensayos del día anterior, porque nosotros fuimos el sábado a la gala y el viernes hubo el concierto preparación y me imagino que cogiendo audios y equilibrando todo, pues que suene perfectamente. Y en la segunda parte, pues ya nos vamos a los platos fuertes y sobre todo a los premios o los Oscars que tiene el señor Menken. Empezó con Aladdin y ahí hubo 4 canciones, me parece que es A Friend Like Me, que canta el genio, después A Whole New World entre Christine Alado y Adam Jacobs, que fue un dúo delicioso, Prince Ali, y terminó esa parte muy emotiva con el Proud of Your Boy, que simultáneamente, mientras lo estaban cantando, iban proyectando en las pantallas imágenes de la infancia de Menken con sus padres, de Menken en el colegio, de Menken con Ashman, con Rice, ganando premios. Y yo que tenía a Menken a 3 metros, el hombre pues tuvo que sacar el pañuelo, estaba totalmente emocionado y fue uno de los momentos más bonitos de la gala. Sí, estoy de acuerdo. Y Adam Jacobs estuvo muy bien también. También estuvo muy bien. Canción. Es su papel por el que es conocido, sobre todo. Sí. Después, para mí, otro de los momentos, no es una banda sonora que me encante, la banda sonora de Pocahontas, me gusta, pero como que ya estábamos un poco cansados de ese estilo, pero aquí la suite que hicieron de la música de Pocahontas y el Colors of the Wind, también de Christine Alado, fue sensacional. Ella estuvo espectacular. Ella estuvo muy bien. Y la suite del final, con toda la parte final de la película, lució muy, muy bien. Muy bien. Sí. Después ya nos vamos a la que es la preferida de muchos de nosotros, por lo menos de Paco y mía también, que es el Jorobado de Notre Dame. Y aquí, en cambio, no se atrevieron a meter alguna de las canciones que tiene temazos. Y fue una suite en la que primó lo sinfónico, lo orquestal, pues sí que tenía apariciones del coro. Había un coro de 20 o 30, pero no salió, creo que no salió ningún solista a cantar ninguno de los temas principales. No, fue una suite instrumental. Fue una suite totalmente instrumental con coro. Sí. Con coro simulando todo, o sea, el número creo que es el principio, de todos los monjes cantando y tal, que es súper correcto. Y la suite que hicieron, que creo que fue a propósito para el concierto, quedó muy bien. Había varias cosas arregladas exclusivamente para el concierto. Y además alternada con imágenes de la película y con imágenes, la verdad es que para mí fue uno de los momentos clave del concierto. No, la suite estaba muy bien estructurada, sonó muy bien, la verdad. Y fue muy disfrutable, muy disfrutable. Sí. Después dio paso a otra banda sonora espectacular que es La Sirenita de Little Mermaid, que fue también introduciendo varios de los temas, el Part of Your World y el Poor Unfortunate Souls, que salió a cantarlo Drew Sarich, que estuvo fantástico. Que estuvo fantástico. A excepción de Hércules, que a mí no me gustó. Ahí estuvo peor, pero haciendo Distance, pero como Úrsula estuvo espectacular. Es que además iba vestido con la cabeza como brillante y luego con un vestido de mujer con pantalones y unos volantes y tal y cual, y daba el papel, bueno, se metió a todo el público en el bolsillo. O sea y estuvo también jugando con gestos con la cámara, dando ese papel pues un poco
mezcla así entre chico, chica, vamos, que tenía una imagen muy peculiar. Porque cuando le veías fuera, cuando yo le vi en el ensayo, no iba maquillado de esa manera y en cambio ahí en el día del concierto se metió mucho más en el papel y estuvo muy, muy bien. Después vino La Bella y la Bestia, Something There, que estuvo ahí. El Under the Sea, el Under the Sea. Ah, sí, bueno, sí, que después de La Sirenita, cierto, estuvo el Under the Sea, que sonó muy mal. También. El problema lo tenían con la percusión. La percusión. Salieron dos percusionistas con las marimbas o lo que fuera aquellas cosas. Bueno, bongos y la caja esta que no me acuerdo cómo se llama. Es que no sé cómo se llama. No recuerdo cómo se llama. Sí. Y pisaba un montón el sonido a los intérpretes y es una canción buenísima y es otra de las canciones en los que no estuvo. No lució, nada. Y ahora sí que me voy a La Bella y la Bestia con el Something There, muy juguetón entre Susan Egan, que ya por fin apareció, que fue la que estrenó me parece que en Broadway La Bella y la Bestia, y también Adrian Jacobs, que salía prácticamente en todos los números importantes. Sí. Más momentos de suite orquestal y mezclaron con el resto de canciones de La Bella y la Bestia. Bueno, el resto no. La Bella y la Bestia. Bueno, sí, de Beauty and the Beast y también que habías dicho antes, el Björges. Sí. Björges la cantaron antes y en la suite del principio sonó la de Gastón. Sí. Un momentito, pero iban sonando varias cosas. Pero aquí lo que cantaron es La Bella y la Bestia, el dueto, la versión dueto. Más... No la versión, digamos, de la señora Potts, para entendernos. Sí. A mí es lo que dije, a mí me hubiera gustado que hubiera sido la versión, no el dúo pop que hizo famoso Celine Dion y Peabo Bryson, o sea, que hubieran cogido, pues eso, un solista, que no hubieran hecho ahí los dos cogiditos de la mano, porque en realidad tenemos en la imagen mental a la señora cantando lo que está viendo del amor entre dos, no ellos dos. Y las imágenes que proyectaban eran las de ese momento, además, o sea, las del momento del baile, para entendernos. Yo creo que hubiera sido más efectivo que lo hubiera cantado Susan Egan sola, ella sola. Sí. Hubiera quedado mejor. Sí, pero bueno. Sí, igual le hubieras dado incluso más protagonismo el que se merecía en ese momento. Sí, también estoy de acuerdo. Y justo después de esto, pues ya anunciaron el premio y le dieron el premio Max Steiner a Alan Menken. Como hablamos, para mí el discurso me quedó, no se lo había preparado, un discurso poco emotivo, muy típico. Y después también subieron varias autoridades, que si el alcalde de Viena, la organizadora de no sé qué, y ahí se estuvieron hablando entre alemán e inglés y ahí pegó un bajón sobre todo alemán. Todo eso me sobraba como el Home on the Ranch. No, a mí eso sí me sobraba. Home on the Ranch no. Home on the Ranch no. Fantástico. Cuando salió el señor a hacer el yodel, aquello, vamos, para mí fue uno de los momentos del concierto. Creo que en ese momento fue cuando Alan Menken, después de recibir el premio, que lo acaba de poner Unai, estuvo al piano y estuvo cantando, me parece que es How Does a Moment Last Forever de La Bella y la Bestia, de la versión con personajes reales. Más o menos. Más o menos. Y, más o menos reales, quiero decir. Y que cantaban también sin ningún tipo de efecto ni ayuda. Ayer lo intentó lo que pudo Emma Watson, no en el concierto, en la película. Y mira, ahí se está viendo ahora cómo iba la cabeza de este sí, que pero hacía. Este es el bis, ¿eh? Este es el bis. Sí, pero que no se ha visto, y está con Susan Egan ahí además cantando. Pero el Drew Sarich, que es toda una autoridad allí, que ha hecho también todos los musicales del Michael Kunze y de lo que no se Kunze, los ha hecho todos. Y de él y de Menken. El Menken lo comentó, que fue el primer jorobado, el primer Quasimodo, cuando se hizo la primera vez en el disco que hay por ahí, el allá en el 2000 original, en el 2000, pues 2000, rascado. Que creo que miramos, no puede ser, y miramos y que tenía 23 o 24 años entonces. 24 años me parece que era. Me parece que era del año 99 o algo así. Y que ahí es donde estuvo Julia Muller. Ahí estuvo Julia Muller de cover de Esmeralda, que no sale en el CD, pero estuvo allí de cover de Esmeralda en aquella producción. Y ya después de eso, muchos aplausos y todo, pues terminó todo con un bis de la tienda de los horrores, con el Sandy Lee Seymour, que aparecieron
fantástico. Pues sí, para mí de lo mejor del concierto, que aparecieron ellos dos y después se fue juntando todo el resto de invitados, el elenco, para acabar de una manera espectacular. Que ahí por más que aplaudimos, que queríamos más y más, pues no nos dieron más. Nos pusieron el himno de Hollywood in Viena y nos dijeron, venga, para casa. Bien, márchense. ¿Ves? Ahí tienes hasta el alcalde, ahí nos ha sacado una ahí, hasta el alcalde. Nos sobra ese hombre. Ese señor. Bueno, el alcalde o quien fuera, no lo sé. Ese señor, bueno, cuando lo saquen en vídeo, que hay que recorten. Exactamente. Seguro que lo cortan. Habrá que no creo. Sí, yo creo que sí, las grabaciones que suele haber, todos los agradecimientos, solo hay el del invitado que recibe el premio Max Steiner. Y aquí lo que no sé cómo lo harán. Deberían. Lo que comentábamos, que estaba el presentador, el negrito Trevor Dion Nicolás. Y la presentadora, la alemana. Entonces, la presentadora hablaba algo en inglés, pero hablaba en alemán, y el otro le contestaba en inglés, y era como si estuvieran hablando un diálogo, pero un diálogo... Eso pasa cada año. Eso pasa cada año, Paco. Ya, pero cada año pasa. Sí, un diálogo cojo, porque parte del diálogo no, el que era inglés no lo entendía y el alemán no lo va a entender. O lo que sea, para que el público de uno y de otro lado sepamos lo que están diciendo. Correcto, tienes toda la razón. Pero es que eso les pasa cada año. Cada año me parece aquello una cosa rara. Pues ya va siendo hora de que lo corrijan. Ya, pues sí. Pues sí, pero vamos, que el concierto estuvo muy bien. Sí, todo el concierto, el premio, el invitado, que había ganas ya que se lo dieran, y esperando a ver a quién dan en el año 2021. Ya por ahí están reclamando a Thomas Newman para el año 21. Bueno, eso van a tener que convencer a Thomas Newman. Ya. ¿Qué has dicho, Ángel? 23, que dice 21. Ah, vale, sí, vale. 23, sí. Se quiere ir al 21. Es que me he ido al año 20, como se lo dieron en el 20, pero se lo han... Vale. Al siguiente. Que nos han robado 2 años, nos han robado 2 años. No me roben ni 2 minutos, por favor. Muy bien. Pues si no queréis comentar nada más, pasamos a hablar de la otra gran diva, el otro momento de lujo total, espectacular y brutal del fin de semana, que fue el concierto con Audra McDonald. O sea, y no quiero emocionarme, voy a dejar que empiece a hablar Ángel diciendo un poco quién es Audra McDonald, porque ya le dedicamos un protagonistas también. Pues creo que fue el segundo protagonistas, o el tercero que hicimos, ya se lo dedicamos a ella. Y es que es lo que pasa, que cuando una gran actriz de teatro no hace cine, como sería, por ejemplo, el tema de Barbra Streisand, que Barbra Streisand es conocida porque ha hecho cine, pero que tiene, pues Angela Lansbury, que ha hecho películas, pero que allá es todo un referente y aquí no es tan conocida a nivel popular. Esta mujer, Audra McDonald, ha hecho también series de televisión, ahora está haciendo la de Good Fight, o no sé cómo se llamará en castellano, y es todo un referente que lo ha ganado todo y bueno, o sea, eso. Dinos, ¿qué te parece a ti? Yo cuando volví me preguntó mi hermano, ¿qué ha sido? A ver, un concierto de Audra McDonald. Y me dice, ¿quién es esa? Y digo, pues la conoces porque él sigue la serie de Good Fight. Y le enseñé la foto y me dice, ¿que esta mujer canta? Canta, claro, es que lo de siempre. Y le puse un par de vídeos en YouTube y alucinó. Canta como Los Ángeles. Cuando yo empecé a hablar de Audra McDonald, cuando la vi en las primeras cosas, había una amiga que decía, esa es la negrita de Anatomía de Grey, ¿no? La negrita de Anatomía de Grey. Sí. Bueno, por cierto, hablando de que canta como Los Ángeles, felicidades, Ángel, que hoy es tu santo, ¿no? Bueno, sí, técnicamente es mi santo. Lo que sucede es que yo lo celebro el 2 de agosto, que es... que es la Virgen de los Ángeles. Sí, Ángel, por mi madre, por mi abuela, y entonces me viene más el santo por el 2 de agosto, pero bueno. Bueno, da igual, date por felicitado. Agradecidas las felicitaciones, claro que sí. Muy bien. Y sí que es un ángel. No es de esa mujer cuando canta. Lo habéis experimentado hace muy poco tiempo. Que vaya racha que lleváis, queridos. A mí que me registren, a mí me llevan y me traen. Se acaba el mundo en un par de semanas, que es muy probable que se acabe, vais servidos. Sí. Lo de este año con el concierto de Audra, con el concierto de Sondheim, con el concierto de Mencken, es que son... El Chess en concierto también que vimos, es que hemos tenido cosas... Hay mucha gente que no lo vive ni en varias vidas que tenía. Sí, que es verdad. Bueno, yo me conformo con haber visto a Audra McDonald como la he visto. Unas cuantas veces también, no te quejes. Unas cuantas veces, algunas, las primeras quizá un poco por casualidad, porque iba buscando el musical y luego porque le he ido buscando a ella, ¿no? Porque me parece que es una
fusión perfecta, exacta, química entre cantante y actriz. Y eso no siempre abunda. Tenemos grandes actrices de Broadway que no han sido grandes cantantes nunca y ni falta que le ha hecho. Ella sí. Y quizá por eso tampoco Oda Madonna sea la ideal para ciertos personajes donde no esperas que haya una voz tan prodigiosa haciendo lo que hace. Y hace, pues, que se te erice el velo desde que aparece en escena haciendo lo que sea. Esta norteamericana berlinesa que nació en Berlín, ocasionalmente sus padres trabajaban allí, y que desde pequeña registró un problema, una hiperactividad que se la llegaron a diagnosticar, y que podía hacer muchas cosas al mismo tiempo, y tenía mucha ansiedad, y dormía fatal, y cantaba, y tocaba el piano, y bueno, pues cuando llegan a Estados Unidos se le hacen varias pruebas, ven que la niña, entre otras muchas cosas, lo que tiene es una habilidad magnífica, un oído casi oído absoluto, y bueno, pues empieza a compaginar sus estudios con su afición, que empieza a ser la interpretación, empieza a hacer el teatro y la ópera sobre todo. Ella se forma, al tener un registro de soprano, se forma en ópera, va a estudiar a la Juilliard, consigue una beca para la Juilliard School, que es por donde han pasado todas las grandes que han estudiado, como nuestra querida patrona Patti Lupone, que es una de las grandes que han pasado por la Juilliard. Y bueno, Padre Madonna, ya estando allí, ya le surgieron cosas interesantes para hacer en teatro, para hacer algún concierto que otro. Y empezó su carrera, que ha sido, pues, imparable. Pues sí, no es muy famosa en su círculo, como hay muchísimas. Tú le dices a cualquiera, pues sí, voy a ver un musical donde me sale Kelly O'Hara. Y te dicen, ¿y quién es Kelly O'Hara? Y tengas ganas de cerrar la puerta y acostarte, porque no quieres explicar todo el tiempo ni quién es Donna Murphy, ni quién es. No sé, yo acabo de terminar de ver The Gilded Age, no sé si habéis visto la serie. Yo vi los 2 primeros capítulos que yo vi solo. The Gilded Age, que es curiosísimo porque estás viendo la serie, que es una serie no musical, una serie de época, un poco al estilo de la Edad de la Inocencia, el ambiente del Nueva York del siglo XIX, del principio del siglo, de transición. Y es que estás todo el tiempo viendo que si Michael Cerveris aparece por una puerta, que si Kelly O'Hara aparece por otra, que si Donna Murphy está aquí, que ahora más donde los otros personajes. Y tú dices, esta gente se han ido a la calle 42 a decirle, oye, que tenemos que rodar una cosa. Y es gracioso porque a mí me ha llevado a esa serie que está bastante bien, pues eso, pues saber que estaba quien estaba. Y luego pues, tú dices, ¿cómo es posible que esta gente que son grandísimos actores, grandísimos cantantes de musicales, aparezcan en serie pero haciendo personajes que pasan completamente desapercibidos? Y a Oda Madonna es una de ellas, y las 2 o 3 escenas en las que aparece así un poco más dramáticas, pues la verdad es que conmueve, ¿no? Y a mí me conmovió como a muchísima gente, porque como antes ha dicho Paco, tiene solo 6 Tonys. Es que no tiene muchas más nominaciones, es que cada vez que le han nominado le han dado el Tony por distintas cosas, por teatro con música, como Lady Day and Emerson Bar and Grill, haciendo el papel de, el papel de Billie Holiday, o obras de teatro sin música, solo hablaba una canción. Cuando hizo Masterclass, le dio la secundaria, hasta musicales clásicos como Porgy and Bess o Ragtime. Que el gran descubrimiento de ella fue haciendo ese personaje de Sarah en Ragtime, que es una de las lamentaciones que yo tengo cada día, porque yo no vi Ragtime en aquel momento, porque no pude ver Ragtime, que se estrenó muy poco después de una de las veces que fui a Nueva York, por cierto. Y tampoco era plan de volver con mucha frecuencia en aquellos tiempos. Y bueno, sí que he tenido la gran suerte de verla en Porgy and Bess, un Porgy and Bess que, a pesar de que fue bastante criticado, entre otros, por Sondheim y patrón Stephen Sondheim, a mí me pareció un acierto total llevarse ese Porgy and Bess que siempre hemos visto con bastante lejanía en ópera, en el registro de ópera, como realmente para lo que estuvo concebido, llevárselo al teatro y cambiar cosas y hacerlo más Broadway. Y encima es que yo tuve la suerte de estar en la primera fila, que era lo que había en el TKTS aquel día, y ver toda la estructura de Porgy and Bess, pero transformada, que ya la había visto yo antes en ópera, pero transformada en algo mucho más cercano, mucho más humano, y con una Bess de antología. Siempre he visto el personaje de Bess como
una buena actriz, pero sobre todo una buena cantante, una buena soprano, luciendo muchísimo su voz y su registro. Y en este caso, pues he visto, pues vi una actriz que me conmovió, vi un personaje, no vi una actriz, vi un personaje que me pareció increíble. Encima con Norm Lewis, que es otro de los bestias. Que sé que vais a comentar el Before the Parade Passes By de Audra McDonald en el concierto, que ha debido ser espectacular, pero no solo olvidemos del disco de Norm Lewis en el que canta un Before the Parade, que es único, increíble. Pero mucho más sencillo. Bueno, mucho más sencillo. No, o sea, que no es tan... Norm Lewis no es nada sencillo. No, pero quiero decir, musicalmente, que yo no lo recuerdo, lo tendré que ver, porque... Sí, pues escúchalo porque al final saltas, es una cosa tremenda. En fin, ese es porque me encantó. Un musical del que yo conocía muy pocas cosas, el 110 grados a la sombra, 110 in the Shade, que es una auténtica delicia y tuve también la fortuna de ver en el Estudio 54 y además también en muy buena butaca porque casi me salpica el agua del final porque llueve en todo el escenario. Y también ahí estuvo genial, que fue precisamente cuando su padre murió en un accidente de coche y ella declaró que estaba especialmente sensible en aquel momento y que no tenía por qué hacerlo porque ya no se ha formado una actriz del método hasta ese punto, pero que realmente la conmoción, la sensibilidad de la música, el momento personal, y es que se le veía llorar, pero con una naturalidad y con una intensidad de verdad increíble. Así que, nada, y bueno, en Madrid vi el concierto. Y Lady Day también la viste, ¿no? ¿No viste también? Real, sí, claro que sí. A Lady Day haciendo de Billie Holiday, que claro, es que ahí... Y en Lady Day la vi en Londres y también me pareció estremecedora. Que claro, que es que ahí es que era los gestos, la voz, el andar, era todo, era y se desnuda, pero de verdad, el alma, el corazón abierto. Es una cosa tremenda que además ya no buscas, cuando estás viendo Lady Day, tampoco buscas si se va a parecer mucho o poco, o si la voz la pone, es que no te importa. Es que estás viendo eso, un personaje, estás viendo una historia que te cuenta, una narración con una fuerza, sin un hilo conductor, porque en realidad son varias canciones y pues, el monólogo que ella tiene con el público o consigo misma, pero es de abrirse las venas, pero desde que empieza hasta que acaba. Y además está la grabación, o sea que eso lo puede ver porque está, no recuerdo en qué plataforma, pero está en, no sé si está colgada, está por algún sitio. No sé si está en un HBO o en un Prime, pero está... Se grabó, está grabada, sí. Merece la pena. Yo la vi en un teatro en Londres pequeñito, que además era bastante idóneo para ese tipo de obra de teatro con canciones. Y bueno, también una orquesta perfecta con 5 o 4 músicos y muy bien construida la idea y la cosa. Para nada era de nadie, ¿sabes? Era algo muy real, muy de verdad. Y bueno, contar nosotros la experiencia que tenido. Espera, que en el 2015 luego la vimos también una cosa rarísima, que aparecía en el Teatro Real Audra McDonald, que decía, esto, o sea, que venga aquí, ¿no? Bueno, luego además coincidió que en el concierto de ahora de este año, a la salida coincidí con Alberto Mira, que me dijo que sí, que él había estado metido con todo el tema de traer a Audra McDonald en el 2015 y bueno, que ahora iba a venir también, pero que también se canceló por la pandemia y va a volver otra vez al Real y que se ha cancelado. Y me comentaba que es muy difícil poder recuperarla porque ella tiene tal cantidad de compromisos que no hace nada que no tenga como mínimo 2 años de plazo. O sea, a partir de 2 años, como que tiene toda la agenda cubierta en 2 años y claro, y programar algo para dentro de 2 años, pues que es difícil, ¿no? Pero ya te digo, el concierto de Madrid a mí me encantó. El concierto de Madrid, además es que me llamó la atención porque hoy repasando lo que había cantado y tal, vi que llevaba el mismo director de orquesta y llevaba un bajo y un batería. Y que eran los mismos bajo y batería que también aparecieron en el concierto, en el que lo que pasa es que en el concierto nuestro habían 47 músicos, pero era una orquesta sinfónica a lo bestia y muy bien. Y bueno, y perfectamente medido todo, nada tapaba nada. Ella era la dueña del escenario, del cotarro, del público,
hizo con nosotros lo que le dio la gana, estuvo simpática, estuvo cercana, estuvo natural. Y un momento se quitó los zapatos, porque dice que esos zapatos me están matando, son muy bonitos, pero me están matando. Y se quitó los zapatos para cantar nada menos que Ross Stern. Y bueno, aquello fue, vamos a ver, la perra, o sea, es que dices, ahora ya no sé ya qué y además y la gente, todo el público en pie, ahí, y la señora saludó y se marchó, dijo, estamos en la media parte, ya volveré luego, ¿no? Pero bueno, fue un concierto, es que lo que ella dice, en algún momento, me parece recordar que dijo algo así como que ella había tenido una gran mentora que era Barbara Cook, y que Barbara Cook le enseñó que nadie es perfecto y que todo el mundo cometemos equivocaciones, y que lo que no tenía que pretender era ser perfecta, sino ser natural y ser tal como era, y si se equivocaba no pasaba nada. Entonces, yo para mí eso lo tenía súper claro, porque estaba allí como si estuviera, en vez de estar en un teatro y nosotros en el patio de butacas, estuviéramos todos en el salón de su casa, ¿sabes? Y comentando, pues mi hija dice esto, mi marido no sé cuántos, o sea, pero con esa cercanía y esa naturalidad brutal. Luego, es que también comentó, perdona, sí. que Barbara Cook le había dicho que le dijo, ¿cómo tengo que hacer en el concierto? Dijo, tienes que entregarte totalmente al público y conseguirás tener al público en tus manos. Para mí tuvo al público en sus manos y jugó con nosotros. O sea, hacía lo que quería con nosotros, nos iba llevando a donde ella quería, y es para decir, Dios, es que lo hizo de esa manera. Llegó, se abrió, nos entregamos a ella y después jugaba con nosotros, nos balanceaba, nos llevaba arriba o abajo, y el recorrido fue una pasada. Hasta nos hizo cantar, incluso. Lo que dice aquí, a vosotros hizo cantar, yo no me atreví porque no me sabía la letra en inglés. No, yo sí. Yo lo que sabía. ¿Con qué tema os hizo cantar? Cantó podía haber bailado toda la noche. Es que dijo que es una canción, que no es una canción. Creo que es la que dijo, que es una canción para soprano. ¿Por qué no voy a cantar esa canción yo y no sé cuántos? Entonces, pues va a ayudarme, porque habrá notas en las que yo no puedo, o las sabéis todos, ¿no? Venga, va. Y empezó cantándola ella, y cuando llegó, venga, va, y ahora con vosotros. Hizo cantar el estribillo, y cuando llegó dance, dance, dance. Y entonces hizo él, all night. O sea, ya se lo cayó, hizo que lo cantáramos todos. O sea, pero en un momento dijo, que ahora me toca a mí, que este es mi solo. Sí. Callaros que me toca a mí. Sí, o sea, jugad totalmente. O sea, pero lo que ha dicho Miguel, ¿no? O sea, hizo con nosotros lo que le dio la gana. O sea, manejaba perfectamente el momento, la situación, la química con el director, que de repente se giraba como, ¿y ahora qué toca? Sí, no me acordaba, ¿qué toca esta? O sea, nada hermética, nada cerrada, nada estricta, o sea, súper abierta. Y bueno, y ya te digo, es que yo bueno, es que claro, hemos empezado ya a hablar del concierto del otro día, porque yo pensaba también haber comentado algo del de Madrid, pero bueno, el del otro día es que empezó con el I Am What I Am, que yo me acuerdo que me giré cuando acabó y le dije a David, yo ya me puedo ir a mi casa, que el dinero ya lo tengo. Pero no se fue, ¿eh? Pero no se fue. No, hombre, me sabía mal. Cada vez que empezaba una canción hhuacía... Así que, no digas mentiras. No, es que hubo temas que yo decía, madre mía, ¿cómo va a cantar esto? O sea, cantó un cabaret, que has oído veces cabaret, habrás visto cantar cabaret a perritos y a gatitos, y esta mujer le dio la vuelta por completo, y bueno, es que fue brutal, o sea, es que, ya te digo, una selección de temas, que es lo que decimos, que sí, que cantó cabaret, o cantó Podía haber bailado toda la noche de My Fair Lady, que son muy conocidas, o I Am What I Am, que también es más conocida últimamente y tal, pero que luego el resto de canciones no eran canciones muy conocidas, pero para la gente que somos un poquito locos de ese tema, pues... como dice Unai, para muy cafeteros. Pues sí, para muy cafeteros. Allí, hombre, después de cantar el I Am What I Am de La Jora de las Locas, se cantó el Pure Imagination, que claro, ahora habrá mucha gente ya que lo conocerá por Charlie Fábrica de Chocolate, ¿no? Pero bueno, que también es una versión brutal. Pero luego, una de las canciones que cantó fue Stars and the Moon, que fue una de las que también cantó en el concierto del 2015. Fue una de las que repitió allá y aquí. Y muy bien. La gente además veías que se reía cuando según las estrofas que iba cantando. Y para mí uno de los compositores que más temas metió fue Jules Stein, que yo siempre digo que así como son muy conocidos, pues Kanderiev o
Andrew Lloyd Webber o Stephen Sondheim, Jules Stein tiene musicales y temas y que no son tan conocidos a nivel popular con el paso del tiempo, lo que decía Ángel, ¿no? De que son viejunos que los han sacado a la luz. Y yo digo, claro, es que dices, es que estoy hablándome de On the 20th Century, estoy hablándome, claro, es que hay algunos que dices, joder, o sea, esto ha pasado y nadie se atreve a traerlo. Y claro, es que les cuesta. Pero te digo, momentos espectaculares, o sea, tuvo 2 o 3 de Sheldon Bock y Sheldon Harnick y Jerry Bock. Cantó el He Likes Me, de She Loves Me, cantó Gorgeous, que te he dicho, en el principio del segundo acto de The Apple Tree, que yo creo que he oído el CD una vez. No sé, cantó de Jerry Herman, cantó el Before the Parade Passes By, que también, o sea para que te vayas con los soldados, o sea, para levantarte, coger la silla y ir con ella desfilando. Con un arreglo fantástico, ¿eh? Un arreglo bueno, es que los arreglos, es verdad, los arreglos, fantástico. Muy, muy bien. O sea, muy trabajados. Lo que te digo, que sonaban como nuevos y se lucía. Y la que mezcló el Children Will Listen de Sondheim con You Have Careful to Know. You Have Carefully Taught de South Pacific. De South Pacific. Claro, Perdón, pero eso ya lo ha hecho otra antes. ¿Quién? ¿La Bárbara? Pero Bárbara la mezcló. Sí. No recuerdo qué concierto, pero sí, además va muy bien porque van a hablar de lo mismo. Claro. Es que además cantó varias que yo decía, esta la conozco por Barbra Streisand, cantó a Sleeping Bee, por ejemplo, que yo la conocía a Sleeping Bee, es una de las primeras canciones que grabó Streisand. Pues exactamente, pues cantó esa, que yo la conocía por ella. Y sí, varias, claro, luego las de esta. Cantó una de los Muppets, que... Sí, It's Not Easy Being Green, sí. Con guitarra solo, ¿eh? En plan nana. Con una guitarra española solamente. Muy bueno. Muy bien. El Summertime con el micro abajo, como había hecho también en Madrid, decíais. Sí. Summertime lo hice igual. Y luego nada, o sea, es que la traca final... Esa es suya, seguro, porque tiene un gusto y tiene una pasión. No, y además te las defendía diciendo la importancia que tiene esa canción, ¿no? O sea, que yo me acuerdo que eso también ya lo hice en Madrid, que decía, pues que esa canción para ella tenía un significado especial, pues porque ella había podido, siendo una mujer negra, haberse casado con un hombre blanco, o que entonces, pues el I Am What I Am, o cuando cantó la de Being Good Isn't Good Enough, que es de Hallelujah Baby, que yo no la conocía tampoco, que por cierto también es de Julie Stein, y que dijo que es que ese significó el protagonizar el primer musical Leslie Uggams, que la gente ya aplaudió mucho. Yo no sé quién es Leslie Uggams, pero vi que era una mujer de color. Sí, entonces, claro que sí. Sí. Leslie Uggams. Pues y aplaudió todo el mundo. Yo dije, pues... muy conocida. Será muy conocida. Yo la he visto. Es una leyenda. Y esa la he visto yo sustituyendo, fíjate, en Thorny Mother Millie, hacía papel que la hace también una negra en el original y la vi a ella. Ya. Y ha grabado muchas cosas. Está en el Jerry's Girls de Jerry Herman, Leslie Uggams. Ya, pues espero que no me he quedado con... Deberes para esta noche, busca Leslie Uggams. Sí. Tengo ahí el DVD y todo, o sea, que del concierto ese de Broadway. Y luego acabó, pues como que esa también la cantó en Madrid con el Make Someone Happy, que decía que era como un mantra que tenía en su familia, ¿no? Que haz feliz a la gente, porque si haces feliz a la gente, al final serás feliz tú, ¿no? Y luego, sí, no, muy bien. Y luego el musical Do Re Mi, que exactamente, de Jules Stein, otra vez. Sí. Y luego, pues eso, luego cantó el cabaret, que era al final. Pero que, bueno, con aquel cabaret que cantó, es decir, o sea, o sales o vamos al camerino y te sacamos aquí para que cantes, aunque sea para leer la guía telefónica, me da igual, pero queremos que vuelvas a salir, ¿no? Es que estuvo, de verdad, o sea, yo recuerdo que yo siempre digo que prefiero un musical a un concierto, pero la verdad es que hay conciertos que dices, esto no tiene recuerdo, claro que sí. El concierto se grabó, por cierto.
Ah, sí, bueno, que teníamos una cámara justo en mi cogote, o sea Sí, que... sí, además te decían al principio que cedías tenías que imagen. cedías los derechos de tu imagen eternamente para salir en ese concierto. Sí, y teníamos sí, un traveling por detrás, así que nuestros cogotes El cogote aparecerán de Paco saldrá. en el concierto. Y muchos más cámaras. Había cámaras como 20 cámaras, entre muchas. cámaras fijas, travelings, steadicams y cámaras que se iban moviendo entre el público. A ambos lados del escenario había unas que subían y bajaban también. Sí. No sabemos dónde lo van si es verdad que sale y lo podemos disfrutar, hombre, claro que sí. Ojalá. Sí. A ver, si va a salir ese y va a salir el de Sondheim que fuimos en el y el de Mencken. Tenemos tres conciertos pendientes que hemos asistido. El de Mencken está claro que sí, que va a Disney en ese Plus, sabemos la fecha. Y después hubo una anécdota muy graciosa cuando contó el premio que había ganado cuando se presentó a un concurso siendo muy pequeña y lo había ganado, pero el del jurado le dijo: te doy el premio, pero esta canción no la deberías haber cantado con esa edad porque no entiendes lo que estás contando, y que ella se había enfadado y que con los años admitía que era cierto que no entendía la letra de la canción. La canción es Cornet Man. Cornet Man, la de otra Tony Gale. de Jolly Stein. Sí, exactamente. Sí. Que yo la conocía también por Barbra Streisand, o sea que... Pero pues eso. Claro, pero no está en la película, esa es el musical. Sí, esa está solamente en la musical. La película. Ya. Cornet Man tiene una canción con mucho doble sentido. La verdad es que empezaba a cantar que decía, no, y yo con el tiempo me he dado cuenta de que es verdad que tenía que haber hecho caso porque con la edad no sabía. Y cuando dice la primera frase, he dejado a los niños durmiendo, la gente ya lo reconoció y se puso ya a reírse todo el mundo en el patio de butacas, ¿no? Eso está en el disco preciosísimo de Broadway. Happy, en el que abre con Brian Warren. Sí, lo tengo por ahí detrás. Sí. Pues, búscala porque creo que está ahí. Coge el disco, Paco. Lo tengo aquí. Aquí tiene Any Place I Had, That's My Home. Tiene Bill. Tiene I Had Myself a True Love. I Will My Love. What's that? I Want Mine. A Sleeping Bee. Come Down from the Tree. I Never Have Seen Now. When Did I Fall in Love, The Man That Got Away, que tampoco... Eso es lo más bonito que canta esa mujer en la vida. Bueno. ¿Cómo se llama? El del alcalde de Nueva York, hombre. ¿El de The Most Happy Fella? No, el de Fiorello. When Did I Fall in Love. Eso está en un disco de ella, de los primeros. Pues no, aquí está How Glory Goes, el Somewhere y Lady Down Your Head. O sea que... Pero bueno... Y para acabar, pues acabó, que le hicimos salir a los Bises y los Bises pues cantó una canción que hizo el mismo chiste. Es la tercera canción de ese disco, Cornet Man. Es que yo hablo del... No. Es que yo estoy sacando... no, ese es más antiguo. Vale. No, yo he sacado el... Es un azul, Paco. Ves a buscarlo, es uno que tiene el logo azul. Sí. Y la tercera es Cornet Man. Ese estará en la estantería. Bueno, no te pongas a buscarlo ahora, no hace falta. No, gracias. Sí, hace falta. Tiene que ser por ahí. Nada, y acabó con los Bises, cantó hizo la misma broma que hizo en Madrid, de que le dijeron que cantara un tema que ella pensó que nunca lo cantaría, porque pues le dijeron que interpretara a una monja negra en los Alpes, y contó las peculiaridades de el haber hecho aquel Sound of Music en vivo, que los que han hecho luego no han sido tan en vivo como que ya que para ella era muy raro porque era estar cantándolo sin la respuesta del público, con todos los escenarios moviéndose por allí, y aquello sí que fue de principio a fin, o sea, que es un trabajo brutal, y cantó el Climb Every Mountain, que también es una pasada de tema, y la gente seguimos aplaudiendo, y más, y terminó con el Home de The Wits, de Charlie Small, que también se fue el teatro a pique, o sea, When I Think I'm Home, o sea, bueno, una pasada, o sea que... Pero dijo que le estaba esperando el avión en Heathrow. Sí. Pues nada, y hasta ahí llegó nuestra dicha de concierto. Me parece poco. Sí, no, la verdad es que además fue, o sea, lo que decimos, no, eso de Caballo y Rey, es que no pinchamos, o sea, que a veces dices, ay, es que esto no salió y tal, pero hasta incluso el Band Visit, que ahora hablaremos de él,
que yo siempre lo he tenido por un musical que ganó el Tony porque pues y muy Ganó premiado y 10. tal. Sí, ganó 10 Tonys 10. porque una pasada. Y yo siempre decía, bueno, pues lo hacen en la Dolmar, iremos a verlo y tal y cual. Y luego, claro, cuando lo vi en directo, como siempre, el directo me llegó mucho más. Pero de Band Visit, que nos hable un poquito de su amigo David Yazbek, David Said. Sí, bueno, a ver, amigo mío no es que sea, De pero David a David. sí es verdad que tengo yo una predilección por David Yazbek. A mí es un señor que me gusta mucho, sobre todo. Yo el primero que vi fue Full Monty en Barcelona. Ese, pues bueno, sí, lo vi, pero no me llamó la atención. Pero luego ya cuando sí vi Dirty Rotten Scoundrels, que era un par de seductores, aquí eso me pareció un musical, pero como la copa de un pino. A mí eso me pareció brutal. Entonces ahí ya el señor Yazbek a mí me ganó totalmente. Luego hizo el musical muy curioso, porque además fue un fracaso, un semifracaso, tanto de crítica como de público, a pesar que tenía un repartazo de los Espectacular. en el hipo, que era el musical de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que a mí me sigue encantando. De hecho, ayer lo volví a revisar, me lo volví a poner mientras estaba Perdona que te interrumpa, David, pero se cargaron en Londres absolutamente. Es lo que te iba a decir. Yo lo vi en Londres. Ah, Y en yo no lo he Londres a mí visto. no Nada me que ver gustó. con el disco, nada que ver con el original. No tiene nada que ver. A mí me decepcionó en Londres, Mucho. básicamente por lo que estás diciendo, Ángel, porque no tiene nada que ver con el disco, que el disco a mí me pareció espectacular. Me parece Es flamante. además, Es muy difícil hacer eso en musical. Y el reparto, es que el reparto es el reparto te mueres. pasada. O sea, Shirley Scott, Todas. la Patti, ahí. Patti LuPone, Laura Benanti. Doña Patti, Laura Benanti, Danny Bernstein. Danny Bernstein, el otro señor, ¿cómo se llama, hombre? Brian Stokes Mitchell, ¿no? Brian Mitchell, que hace del Iván. Claro, era una barbaridad aquello, una barbaridad absoluta. Los temas de Patti LuPone excelentes y además clavados para el personaje de Julieta Serrano en la película. O sea, muy inteligentemente montado. Y yo voy a Londres, lo veo y digo, pero esto no es lo que yo pensaba. No, la versión de Londres era muy fallida, muy fallida. Yo creo que como en Broadway había sido un fracaso de crítica, porque no tuvo buenas críticas. En Broadway tuvo unas críticas pésimas, el musical. Y además tampoco, y creo que hicieron pues como 60 y tantas funciones. O sea, nada, menos y nada. O sea, fue muy poco tiempo estuvo en Broadway. No, yo creo que dijeron que la pusieron bien. Lo que pasa es que dijeron que no tenía suficiente venta anticipada y cerraron. O sea, es que además venía invierno y cerraron. No, pero yo he leído que las críticas no fueron nada buenas, Paco. Nada, no sé. Absolutamente nada. Y yo creo que quisieron cambiarlo en Londres y lo cambiaron, pero a peor. La cagaron todavía un poquito más. Llamaron a Almodóvar y todo. Yo había visto cosas del montaje original que para nada lo que estaban haciendo en Londres. La escenografía era para nada. Luego ya hizo este Vans Visit, que luego lo comentaremos, y luego hizo Tutsi en el 2019, que creo que va a ir a Londres, ¿no? O está rumoreado que va a ir a Londres en breve. Yo lo vi en el 2019 con el señor Dolph y a mí me pareció lo mejor que yo vi y vi cosas muy buenas en aquel viaje, ¿eh? Pero a mí me sigue pareciendo el mejor de los que vi. No por nada, sino porque es el que me llegó más. Yo soy un hombre de comedia, ese soy yo, y a mí me pareció que esa película estaba excelentemente adaptada al teatro, porque cambiaban, o sea, ya no era una serie de televisión, sino que era una obra de teatro. La esencia de la película estaba allí, estaba en el escenario, pero en un entorno totalmente diferente y sobre todo con una interpretación de Santino Fontana que le dieron el Tony, muy merecidamente, creo yo, porque estaba espectacular. Cambiaron también cosas del guión que para mí estaban muy bien también. Muy bien. Estaba muy bien adaptado. Era el mismo guionista de la película. Como que lo había actualizado un poco. Estaba muy bien. Y entre medias, claro, tuvo el bombazo de Vans Visit, que es una obra que la estrenan en Off-Broadway y luego pasó a Broadway porque fue un exitazo en Off-Broadway y en Broadway pues fue otro exitazo, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho Paco, le dieran 10 Tonys. O sea, falta de 2, 10, o sea, uno detrás de otro. Creo que le dieron todo lo que estaba nominado excepto uno, que era de escenografía, me parece.
Bueno, me imagino que la escenografía, si es como la que vimos, pues claro, es muy sencilla. O sea, no tiene, Ya. no No tiene, tiene pero es que nada. tampoco la necesita. En Tampoco la Broadway era un necesita. poco más complejo y más típica. Sí, No eso era la parece por lo que sencillez que estoy hemos visto. viendo. Eso parece por lo que estoy viendo, sí. En la Don Mar, ahora lo comentaremos, pero era bastante más sencillo, como suelen hacer allí. O sea, tampoco en la Don Mar es que no se suelen tampoco complicar mucho, van muy a lo básico, para entendernos, ¿no? No digo que sea malo, sino que se centran en la interpretación, se centran en las canciones. La escenografía quizá no es tan importante, a pesar que está muy bien. Ahí la estamos viendo. Ahora la estamos viendo, la escenografía ahí de la Don Mar. Como veis, es una grada, básicamente. Ahí están las maletas y los instrumentos de la banda que están dando vueltas, y eso sí, hay un escenario giratorio en medio que lo hacen servir. Entre medias, pues habrá una bola de discoteca que bajará para una escena concreta, etcétera. Y el teléfono, que no lo estamos viendo, pero hay un teléfono que también tiene un papel bastante importante. Ahí lo vemos, el teléfono al fondo, que tiene un papel bastante importante en la obra. La obra está basada en una película, como muchos musicales últimamente, es decir, cogieron una película y hicieron el musical. Y como todos los musicales de David Yazbek están basados todos en una película. Todos, prácticamente, sí, están todos basados en una película. Pues este también. La película quizá menos conocida, obviamente, pero que sí está basada en una película. Música y letra son de David Yazbek, el libreto es de Itamar Moses, y aquí, bueno, en Broadway la estrenaron Katrina Lenk, que ganó el Tony también, y Tony Shalhoub, que también ganó el Tony. Un actor estupendo, Tony Shalhoub, a mí me parece un monstruo todo lo que hace. Y aquí tenemos en los papeles principales a un señor que se llama, voy a leerlo, porque soy incapaz de aprenderme el nombre de ese señor. Se llama Alan Moni Abutbul. Tanto gusto. Tanto gusto. El señor, la verdad, que está muy bien. El señor está muy bien. Y ella está incluso mejor. Ha hecho cosas como Rambo 3, ese señor. Fíjate, ¿ves? Ha hecho Rambo 3. Oye, fantástico. Y luego tenemos a Miri Mesika, que es la actriz, que por lo que he leído es una actriz israelí, pues es decir, que es del país, ¿no? El musical cuenta la historia de una banda semimilitar o policía, vamos, la banda policía de Alejandría, me parece que es, o sea, vienen de Egipto, y les invitan a ir a una ciudad en Israel, pero con la mala suerte que cuando no les viene a recibir nadie al aeropuerto, el jefe de la banda decide ir en autobús, y el que envía a uno de los músicos, y pues con el acento, digamos, de Egipto, pide el billete para ese sitio, pero la que le vende el billete entiende otra cosa y le vende el billete para ir a otro sitio, que resulta ser una ciudad en medio del desierto donde prácticamente no hay nada más que un bar y un edificio de apartamentos. Entonces llegan allá, se quedan sin transporte, digamos, de vuelta, con lo cual pues tienen que pasar ahí la noche, y lo que vamos a ver es lo que pasa durante esa noche, es decir, cómo en el bar y en los apartamentos pues acogen a los músicos de la banda, y cómo a través de la música y a través de las canciones se van uniendo los personajes. En las casas particulares, porque es un pueblo tan pequeño que no tiene ni hotel, ni tiene pensiones, ni tiene nada. Claro. Son los que trabajan en el bar que los acogen en sus casas, porque no tienen dónde pasar la casa. Es un pueblo. Bueno, hay gente en el apartamento, porque luego está la casa del señor que hace el personaje Peter Policarpu, que es el más conocido quizá, ¿no?, del reparto aquí, que es una casa particular. Entonces ellos entran en un sofá, que lo llevan a rastras, digamos, lo meten ahí en el escenario y demás. ¿No? Y vas viendo que a través de la música todos esos personajes pues van teniendo sus contactos y van teniendo sus amistades, ¿no? Y entre medias hay la acción de un chico que está permanentemente al lado del teléfono esperando que le llame su novia, y pues a lo mejor al final le llama. A lo mejor. No spoilers. No, he dicho a lo mejor. A lo mejor le llama y se da el mejor número de todo el musical. Sí, no, exacto. Es la canción final realmente fantástica. Y bueno, tiene canciones muy Yazbek, el musical. O sea,
Pero quizá es, claro, es el musical que tiene un contenido más diferente del resto de los de Yazbek, ¿no? Porque sí que tiene un tono de comedia, pero es más serio. Es un musical que es más serio, pequeñito, muy bien llevado, muy bien dirigido en la Donmar, 1 hora y 40 minutos del tirón y que vamos, que pasa fantásticamente bien. Yo es uno de los méritos que le encuentro, que es como la película. La película también es una película que dura, pues esos 100 minutos, y aquí han cogido y la han llevado al teatro y no le han metido más personajes, ni le han metido más canciones, ni le han metido nada, y han dejado el musical tal cual. No hay que inflarlo para que la gente diga es un musical de 2 horas y media, que no hace falta. O sea que ¿no? A mí la verdad es que me sorprendió, me gustó bastante más de lo que me esperaba. Y la película también, que yo me acuerdo que mi amiga Marisa siempre dice, es que esa película pasó sin pena ni gloria, estuvo nominada a los Oscars, estaba muy bien y no la vio casi nadie. Y es que, claro, una película, pues eso, si no es americana y no tiene una cierta boca a boca y no se estrena en determinadas salas, pasan sin pena ni gloria. O sea que... Además es una declaración de intenciones porque el musical empieza y acaba con la misma frase, si os acordáis, ¿no? Que es en el año no sé qué, una banda de Egipto llegó a Israel, seguramente no os enterasteis, realmente es algo que no tuvo ninguna importancia. Empieza así y acaba así. Es la misma frase. A mí me parece que tiene ciertas similitudes con Come From Away en cuanto a musical pequeño intimista y de unos visitantes que llegan a un lugar tranquilo y cómo hay esa influencia entre la gente que llega y el pueblo. En Come From Away quizás se daba al revés. Eran los habitantes de La Roca los que influían en los que llegaban y les hacían ser mejores personas. Aquí la influencia se da entre los de la banda, cómo influyen en todas las vidas de todos los habitantes. Mutuamente también, ¿eh? En algún caso. En algún caso sí, pero sobre todo influyen en la chica que está bailando, el otro que no se atreve a ligar con uno, la otra que tenía el crío pequeño. Es decir, en algunos sí que reciben ellos algunas cosas, pero la influencia se da más en los habitantes de Batik Barek, o como se llama el pueblo ese. Que son los que reciben la influencia externa, que de repente en su mundo tranquilo y tal y cual llega alguien de fuera que les mueve el suelo, ¿no? O sea que... Les mueve el suelo de una manera muy sutil. A mí las canciones me gustan mucho más estas que las de Come From Away, ¿eh? Come From Away también me pareció original por lo que contaba, por la puesta en escena, y que también es muy, muy sencilla y que lo ves, pero que no es el musical ese que tú dices. No, aquí, por lo que decimos aquí, la canción del principio, la canción de Omar Sharif y la canción última, la de Answer Me, pues a mí esas canciones sí que me llegan, me hacen volver a escucharlas sin ningún tipo de problema. Exacto. Bueno, y ya vemos que nos estamos acercando al final y al programa le habíamos llamado Marry Me Dolly porque yo tenía puesto para este mes, dentro del homenaje que le estamos haciendo a Stephen Sondheim, que ya lo vamos a dar por finiquitado, pues era hablar de Marry Me a Little. O sea, que ya termina el entierro, o sea, ha durado poco más que el de la reina Isabel, ¿no? Tampoco. Sí. No, poco menos que el de la reina Isabel, bastante menos que la reina Isabel. Y es que ya te digo, y este musical para mí, yo recuerdo que lo discutía a veces con mi amigo Íñigo, que era un defensor a ultranza de Sondheim y que todo lo que haga Sondheim es maravilloso, y decía, pero es que vamos a ver, o sea, si decís que las canciones de Sondheim no se pueden quitar de un lado y poner en otro, decía, no, es que el gran mérito que tiene es que se acercó una persona un día a Sondheim y le dijo, oye, ¿tú no tienes ninguna canción que no hayas utilizado? Y dice, sí, hay muchas que se escriben y luego no salen en el montaje final. Y dice, ay, y no podía verlas. Dice, mira, ahí tienes las que hay, coge las que te dé la gana. Entonces aquel dice que las vio, tío. Pues aquí hay canciones que pueden funcionar muy bien. Y Íñigo me decía, y el mérito que tiene el musical es que las canciones las cantan un chico y una chica y sin añadir ninguna palabra de texto, la historia se entiende, es la incomunicación, es el no sé cuántos, y yo iba a verlo y decía, yo esto no lo entiendo. ¿Me está claro? Es que no sé cuánto. Y he vuelto a ver ahora recientemente uno nuevo que han hecho en streaming, que es precisamente con Celine de Schoenmaker y Rob Houchen, ¿se llama? Rob Houchen. Y es un montaje de 1 hora y son eso, una canción detrás de otra. Si te fijas, sí que ves que ella está sentada en un sillón, que hay 2 sillones juntos y un sillón es color beige y el otro es color negro. Y eso te tiene que dar a entender que están cada uno en diferente apartamento. Claro.
pero que, están cantando y canta una canción uno, canta una canción la otra, se miran, parece que están juntos, pero no están. Y a mí, yo hubiera preferido, pues eso, un concierto de canciones desechadas de Sondheim. Además, claro, cuando las canciones de repente te suenan, dices esto, y estás oyendo Folies, porque hay algunas que se han rechazado, pero que a lo mejor trozos instrumentales del musical, Claro. que luego les ha puesto Se letra. reconoce perfectamente, claro, se reconoce. Sí. Entonces ya te digo, a mí, pues eso, son todo canciones cortadas de Folies, de Little Night Music, de Company, de Golfos de Roma, o sea que, pero bueno, por eso, y entonces El chico que lo hace es el que hemos visto nosotros en South Pacific haciendo The Cable. Exactamente, Sí, exactamente. Sí. La voz. Sí. Pues sí. Y bueno, ese musical al final lo hicieron en Barcelona, lo hicieron en el año 93, Nina y Pedro Antón Muñoz, yo ese no lo vi, y luego en el 2013 lo volvieron a hacer una nueva producción que la hacían Mone y Toni Viñals. En el Teatre Lliure, que la vimos en el mismo teatro, el señor Saiz en frente, yo en el otro frente, y el señor Saiz no sé qué rollo le dijo no sé si era a ella o a él, mira, aquel señor de allí no le gusta Sondheim, no sé qué, como siempre, queriendo meterme el dedo en el ojo. Y, ¿Es verdad? Sí, es verdad. No, vamos a ver, yo el musical no lo he oído todavía, y yo del musical ese me acuerdo que me quedo con Xavi Torras al piano, porque es que me encanta este hombre, cómo hace las suites y cosas que hace y cómo el piano es una pasada. Pero el musical siguió sin convencerme como musical. O sea, las canciones son una historia, pero tal. Pero el señor Saiz, bueno, Miguel Ángel y Sabina, me callaré lo que pasó, no quiero dejarlos en buen lugar, pero estaban un poco más en mi lado, pero David sí. Está muy bien. Fantástico, hombre. Además, eso que dices que no se entiende que son de dos pisos diferentes, pues está clarísimo, estaba muy claro. En ese montaje, por lo menos, se dejaba meridianamente claro. Meridianamente. Era clarísimo. Había puertas, que yo recuerde incluso. Sí, había una puerta por la que entraban los dos a la vez. Sí, bueno, pero eran diferentes, o sea, eran estancias diferentes. No sé, a mí no me... Y ya te digo, el musical en sí no... A ver, el musical es una excusa para poner canciones ahí. Por eso te digo que hubieran hecho un review de no sé qué sin querer contar una historia. Bueno, pero está bien, o sea, está bien llevado y bueno, yo creo que sí funciona. Yo creo que sí que funciona y además es que estaban bien, o sea, ellos dos, en este caso, en el montaje que vimos, pues estaban bien los dos y lo que dices, la dirección de música de Xavi Torras estaba muy bien, muy bien llevada, acompañados al piano y muy cálida. Además, pues eso, que duró 1 hora, o sea, tampoco tienes tiempo ni de nada. O sea, es pim pam, hasta luego. No tienes más. Pues nada, pues eso, o sea, y además pues, ahí estaban las canciones desechadas, pero que ahí está, por ejemplo, Marry Me a Little, que luego sí que hay algunas que se han recuperado luego, porque también en la que estaba viendo yo de estos, cantan la de Not But Underneath, que es de Folies, pero que se utilizó según la versión. Hay en unos que ponen esa canción y otros que ponen otra, o sea que... Pero bueno, pues eso, que es un musical de Sondheim, pero que porque tiene canciones de Sondheim, pero no es de Sondheim, es un musical que ha hecho un señor con canciones de Sondheim. Sí. Es diferente, ¿eh? Y bueno, y aprobado por él, quiero decirte, porque ha tenido diferentes montajes que en unos han puesto unas canciones, otros han puesto otras, y él parece ser que siempre los aprobó todos, o sea que no... Sí, aprobado por él, pero no lo ha escrito él, quiero decir, no. Es que es que es lo que decimos, es que no lo ha escrito él porque no hay un guión. O sea, son canción tras canción. No hay entre canción y canción una línea de diálogo para intentar unir una con otra. Ya te digo, en la versión esta que he visto yo de la Celine salen que ellos están hablando por el móvil y en la pantalla de detrás te salen las conversaciones que tienen como si uno estuviera hablando con la otra, ¿sabes? Pero que en esto no. Mira, por ejemplo, esta imagen que está saliendo ahora. Pues ves al chico en una parte, la chica en otra parte y en el otro lado el pianista. O sea que... Pero bueno, ya te digo, no es mi musical favorito de Sondheim, desde luego, que los tiene. Que los tiene. No creo que sea el musical favorito de nadie de Sondheim. De nadie.
Ya. Vamos. Yo iría a verlo ahora mismo, sin problema. Hombre, sí, Antes yo que también. muchos otros que tengan mucho más pompa. Yo sí, yo iría a verlo siempre que no tenga en el teatro de al lado a otra McDonald's cantando. Hombre, claro, ya se pone este tipo de Eso ha sido un golpe bajo, eso ha sido un golpe bajo. incentivos. Mira, ves, la foto que hay ahora son precisamente eso, Celine Schoenmaker y Rob Hutchins. O sea que, pues nada, hasta aquí llegó la riada que decíamos aquí en Valencia. La riada. Sí, no, es que aquí en Valencia hubo una riada en el 57 y aún vas por sitios en los que ves que hay un ladrillito que pone hasta aquí llegó En la mi pueblo riada. también, un ladrillo. Hasta aquí Ah. llegó la inundación del año 1968. Pues sí, señor, sí. Pues muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a Unai, que está pendiente de lo que hablamos y de lo que Hoy le decimos. tenemos que echar una pequeña bronca, ¿eh? Bueno, Porque ha puesto un vídeo que tenía sonido y me han dicho que cuando estaba yo hablando de Matilda no se ha escuchado porque la música Nada del vídeo me menos, tapaba. nada menos cuando estabas tú hablando. Cuando estaba yo hablando, o sea, ese con lo boicot no sé yo si interesante se lo que voy a era. perdonar, pero bueno, como Bueno, siempre lo hace háblalo muy con bien. él. Interesante que era, hay que ver. Hablo con él que igual te hace el montaje diferente. Muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias. So long, dearie. Y nos vemos. So long, dearie. See you soon, I hope. Cuidaos We hope y nos vemos pronto. Un abrazote. Chao. Hasta luego. Hasta luego.